Muy buenas tardes, un día más, un sábado más por la tarde, estamos aquí en el Bar El Negro para estas charlas montadas por divulgadores del misterio, y hoy contamos con David Mulé. David Mulé es una de las personas, bueno, en su día se habló en España de que se creó una tercera generación de investigadores, en los cuales estaban pues la mayoría de los que hoy en día estáis habituados a ver en los medios de comunicación, y curiosamente ahora se está creando otra nueva generación a la cual le llaman el grupo de la Complutense, el cual evidentemente está formado... El lobby de la Complutense. No, yo digo el grupo. Bueno. El lobby, eso ya es problema vuestro. El lobby lo he escuchado. Los cuales está formado por, seamos sinceros, periodistas de la Complutense, y que poco a poco van creando su sitio dentro de este mundo de la divulgación, y que sin duda alguna lo bueno que tienen es que se están formando, no en la universidad, porque evidentemente allí vas a sacar exámenes y se acabó, o sea, y luego ya aprendes lo que sea, ¿no? Cuando sales de la universidad es cuando empiezas a aprender. Y entonces ellos están aprendiendo donde tiene que ser, es decir, en programas de radio, en las revistas del tema, incluso revistas que no son especializadas en el tema. De tal manera que ellos han creado una nueva grupo, y entre ellos evidentemente está David Mulé. Y que bueno, tengo que reconocer que fueron casi 2 años, sí, personalmente me lo pasé genial en cierto programa de radio, Tras los Límites, en el que, seamos sinceros, y ahora así que no nos oye nadie, la mitad de las veces había que repetir 20 veces porque nos pasábamos todo el rato partidos de risa, mucho más que, pero bueno, había días que eran demenciales, ¿a que sí? Sí. Pero bueno, os dejo con David Mulé, nos va a contar sus experiencias de buscador de ovnis, y bueno, pues adelante con ellas, está claro, ¿vale? Venga, muchas gracias. Pues nada, pues en primer lugar, gracias a los que habéis venido aquí. Voy a tratar de no reírme mucho porque tengo a varios compañeros del lobby de la Complutense por aquí. y bueno, nada, experiencias de un joven buscador de ovnis es una ponencia que se trató de dar, bueno, y se dio en Albacete. Se quedó a medias porque faltaba mucho tiempo y bueno, pues yo hablé con María José y con Fede, y ellos pues dijeron, vamos a darla completa en El Negro, que es como estar en casa. Ves para allá y ves toda la gente es conocida, bueno, es un lugar muy cómodo para estar hablando de estos temas, y por lo menos para mí, que soy una persona que se suele poner muy nerviosa con estas cosas, ¿no? Experiencias de un joven buscador de ovnis es pues lo que trata su título, es básicamente las experiencias que yo he tenido en la búsqueda de ovnis, en la investigación de casos, o más bien mi trabajo no es de investigación. A ver, yo no soy investigador, yo estudié periodismo, y bueno, pues mi labor es más bien divulgativa, periodística, ¿no? Entonces no soy un Chris Obeck, no soy un Manuel Carballal, no soy un Juanjo Sánchez Oro, pero bueno, digamos que mis labores son otras, ¿no? Y bueno, pues en ello, pues siempre me gustaría empezar diciendo pues que no pretendo dar ninguna clase, ni que pretendo que la gente siga lo que yo diga, ni nada de eso. Simplemente son las experiencias, es el modo de ver que yo tengo de la ufología, y bueno, pues lo quiero compartir con vosotros. Así que nadie se enfade porque explique una cosa de una manera que a él no le gusta. Y bueno, pues yo quiero empezar con un término que es ufología, y que según la Real Academia Española significa simulacro de investigación científica basado en la creencia de que ciertos objetos voladores no identificados son naves espaciales de procedencia extraterrestre. Bueno, a ver, ¿hay alguien que esté de acuerdo con este término que se le da a la ufología por la RAE? Pues me alegro que no estéis de acuerdo con este término, porque este término ya presupone que la procedencia es extraterrestre, ¿no? Y eso es, digamos, una de las múltiples hipótesis que hay en cuanto a los posibles orígenes de un ovni, de un objeto volador no identificado, ¿no? La ufología, más bien, pues debería de ser un movimiento de estudios de los fenómenos denominados ovnis, objetos voladores no identificados, sea cual sea su procedencia.
es el término que yo, bueno, la definición que yo le doy, ¿no? El ovni pues puede tener muchas procedencias, como vemos aquí en la diapositiva, ¿no? Hay muchísimas más, pero por poner unos simples ejemplos, pues los drones son orígenes que se están dando mucho en esta época, pues donde la tecnología, digamos, este tipo de tecnología pues está ya a la mano de casi cualquier persona. Los globos sondas, por supuesto, los aviones comerciales, que en muchas ocasiones, bueno, pues te pueden llevar a equívoco. ¿Quién no se ha asustado alguna vez viendo un avión de frente con esas luces que parece que estés viendo, que vayas a tener un encuentro en la tercera fase y luego te das cuenta de que cuando gira ya que no, que es un avión? Luego también hay prototipos militares, difíciles de localizar, eso sí, en muchos casos. Y luego, pues bueno, pues están las hipótesis desconocidas, ¿no? Las románticas, como yo digo, las que nos llevan pues a pensar en seres de otros mundos, en tecnología de otras dimensiones, de todo a saber, ¿no? Pero bueno, son cosas que vamos a ir tocando poco a poco en la charla de hoy. Para analizar un caso, o sea, ¿qué es lo que se encuentra una persona cuando recibe un avistamiento, ¿no? Cuando recibe un caso ovni? Pues bueno, pues la persona tiene que analizar una serie de datos, una serie de características para saber más o menos la procedencia, ¿no? Para poder averiguar el origen. En primer lugar, pues hay que conocer el entorno. Yo soy una persona de los que se consideran un trabajador de campo. A mí me gusta ir a los lugares, a conocer el sitio y a poder entrevistar a los testigos cara a cara y poder, pues bueno, pues yo creo que es algo necesario. Hay muchas cosas que se pueden hacer desde casa, hay muchos datos que se pueden recopilar desde casa, pero hay otros pues que personalmente creo que hacen imprescindible pues el tener que ir al lugar y empaparse de lo que es el sitio, ¿no? Bueno, yo la verdad es que no llevo toda la vida dedicándome a esto. No voy a cumplir voy a cumplir en septiembre 30 años, no soy una persona, no soy un Juanjo Benítez que se ha recorrido pues 100.000 kilómetros tras los ovnis, ¿no? Como decía su libro. Pero bueno, pues en mi poca experiencia, entre lo poco que he podido hacer, pues sí que me ha gustado pues tratar de ir al sitio y conocer, pues en primer lugar, como decíamos, ese entorno, ¿no? En qué lugar se produjo ese avistamiento, porque eso también nos puede dar muchas respuestas. Hay que conocer las condiciones meteorológicas del momento en el cual se produjo ese avistamiento. Bueno, más adelante ahondaremos en estos temas, ¿no? Pero vamos a enumerarlos, digamos, ahora un poco. Aptitudes físicas, mentales de los testigos, lo que es la evaluación del testigo. Los testigos, como decía Jesús Ortega en una ponencia que dio en Zaragoza, no son fiables en muchas ocasiones. Pero no porque esa persona te esté mintiendo, sino porque hay una serie de datos que esa persona puede ser que no los haya comprendido, o errores de interpretación, o cualquier tipo de cosa. Yo, a los que estáis aquí y a los que nos vean luego por YouTube, pues les recomendaría que vieran esa charla de Jesús Ortega sobre los testigos, sobre la evaluación de testigos. Hay otra charla también de Alex Escolar, donde habla también sobre estos temas, muy, muy interesante. Y bueno, pues hay una serie de características de los testigos, una serie de análisis de los testigos que quizás para nosotros, para los periodistas, para los que nos dedicamos a la divulgación de estos temas, para los divulgadores, pues se nos quedan un poco lejanos, ¿no? Nosotros en muchas ocasiones podemos llegar, entrevistar a un testigo, preguntarle una serie de cosas que bueno, pues bueno, ahí están, ¿no? Y son datos que te está dando el testigo. Luego a lo mejor una persona, como decía el propio Alex Escolar anteriormente, científicos, personas que están metidas en psicología, te pueden realizar una serie de test para averiguar si realmente esa persona te está diciendo la verdad, si te está mintiendo o si ha tenido algún tipo de error de interpretación. Que eso es una cosa que en muchas ocasiones se nos olvida, pero los errores de interpretación están ahí y las ganas de querer ver cosas también están ahí. Luego, pues también el tema de que una persona pueda tener cualquier problema de vista. Puede ser que una persona tenga un problema visual y vea pues una cosa que para otra está muy clara, pero para esa persona es algo borroso y bueno, pues lleva error de interpretación. O bueno, pues conocimientos de aeronáutica, de cielo general, personas que están digamos entrenadas o que tienen cierta experiencia en cuanto a aviación, pilotos comerciales. Bueno, hace esta misma semana que estaba comprando un libro de estos que coleccionamos, porque tenemos ya un montón de libros ahí en casa,
todos los que nos gustan estos temas, pues esta semana justamente compré un libro de la introducción a la ufología científica de Ballester Olmos, y justo la persona que me lo dio, porque bueno, era de Madrid, me lo dio en mano y justo me dice, pues mira, yo soy piloto de línea aérea. Digo, anda, mira, qué casualidad. Dice, pero no he tenido la suerte todavía de encontrarme con ningún fenómeno extraño, ¿no? Me decía. Bueno, pues personas como esta, pilotos, están familiarizados mucho más con fenómenos, fenómenos aéreos, ¿no? Y por supuesto, pues saben, yo creo, diferenciar mejor que una persona ajena a estos temas, ¿no? Una persona, pues yo que sé, una persona que vive en el campo y que no está familiarizada con fenómenos aéreos, le va a costar más distinguir entre algo que quizás para los que sí conocen es fácil de reconocer con otra cosa, ¿no? Luego fenómenos astronómicos, por supuesto, lluvia de estrellas, cometas. Luego maniobras militares también. Estas son jodidas de identificar, ¿no? Porque el trabajo para lograr contactar con el Ejército del Aire, por ejemplo, y sacar una información que a priori pues quizás no es pública, es casi misión imposible, diría yo, ¿no? Pero luego hay otra serie de informaciones militares que sí que pueden estar al alcance de las personas y que, bueno, pues en algunos casos el propio Ejército del Aire pues te da la respuesta, ¿no? Por ejemplo, hay una persona que se curró muchísimo el tema de tratar de buscar información militar en este caso, que es Mercedes Fullman, que es otra compañera que en el caso Ferrerías estuvo, bueno, pues movió cielo y tierra para conseguir que el Ejército del Aire le contestara, ¿no? Y consiguió. Bueno, Mercedes es que es muy pesada cuando se propone, cuando se lo propone es muy pesada, y lograr que el Ejército al final te diga, toma, pues ahí los tienes a los informes, la verdad es que es muy bueno, ¿no? Pero bueno, muchas veces, pues ya te digo, algún prototipo militar también puede llevarte a la confusión, ¿no? Hay prototipos militares que vete tú a saber qué estarán haciendo los militares con prototipos aéreos que a lo mejor realizan maniobras que nosotros pensamos que son ciencia ficción, ¿no? O que son ovnis en este caso. Pero bueno, esa es otra. La aeronáutica comercial, ya lo comentábamos un poco antes, puede ser un avión. Y luego campañas publicitarias, ¿no? Aunque quizás las campañas publicitarias en el cielo sean poco comunes, pero bueno, puede haberlas, ¿no? Quizás también se centre más en el tema de los crop cycles, por ejemplo. Sí que ha habido campañas publicitarias que han creado un crop cycle y que la gente ha dicho, ahí va, los extraterrestres que han venido, y luego era Ron Brugal, creo, en una ocasión, ¿no? Vamos a seguir. Pausa dramática, Juanjo. Luego, bueno, pues una vez que recogemos toda la información, podemos empezar a formular hipótesis, ¿no? Pero ¿cómo recogemos esa información? Bueno, pues ya lo decía antes, los que nos dedicamos a hacer trabajo de campo, que para mí me parece imprescindible, al igual que el trabajo de salón, como dicen, ¿no? Igual que la ufología científica, yo creo que el trabajo de campo es imprescindible y necesario para la investigación OVNI, ¿no? Entrevista con el testigo, por supuesto, entrevistar al testigo y que te cuente pues qué ha visto esa persona, qué ha vivido durante aquella noche, aquel día, aquel momento en el que tuvo aquel avistamiento OVNI. Conociendo posibles maniobras militares o comerciales, ya lo comentábamos antes, ¿no? Tratando de hablar con el ejército pues para que, pues bueno, pues te pueda quizás dar algún tipo de explicación y te diga, no, mira, es que casualmente aquel día había maniobras militares y estábamos desarrollando un ejercicio de entrenamiento. Bueno, pues ahí está. Conociendo el tiempo, fenómenos astronómicos de otro tipo, se puede conocer a través de herramientas informáticas o medios de comunicación. Luego también acudiendo al lugar de los hechos y buscando posibles testigos. Aparte de entrevistar al testigo, que bien se puede hacer cara a cara, que yo creo que es lo mejor, también se puede hacer a través de teléfono. Bueno, es una entrevista, pero siempre recomiendo, por lo menos a mi manera de ver, que se entreviste cara a cara a esa persona. Pues bueno, acudiendo al lugar de los hechos ya conoces el entorno que comentábamos antes y además buscas otros posibles testigos que hayan podido ver ese ovni que ha visto esa persona. Bueno, pues por ejemplo, ahora que estamos aquí con Fede, pues varias veces hemos ido a Galicia este año pasado buscando posibles testigos de un caso que ocurrió en junio del año pasado, del cual vamos a hablar un poquito más adelante.
Bueno, pues os ponemos el ejemplo de que en junio en Galicia ve una persona, pues 3 luces que se mueven y bueno, realizan una serie de movimientos extraños y bueno, esa persona le llama la atención y dice, he visto un ovni, me pongo en contacto con la persona que se tenga que poner en contacto, a nosotros nos llega el caso y nosotros pues decidimos ir al lugar de los hechos y no solamente entrevistar a esa persona, que en este caso en concreto que comentaba en Galicia fue imposible entrevistar a esa persona porque vivía en Pamplona, bueno, ya lo explicaré más adelante, sino que también buscamos en los alrededores del lugar del avistamiento otros posibles testigos que hayan podido ver lo mismo que ha visto esta persona. Obviamente, cuando 2 personas separadas entre sí, sin conocimiento previo del caso, te cuentan lo mismo, obviamente tiene más peso, por lo menos para mí, ¿no? Tiene más peso lo que están comentando. Luego, ¿cómo podemos conocer también más datos? A través de los medios de comunicación. Hoy en día, pues también lo vamos a comentar un poquito más hacia adelante, pero hoy en día los medios de comunicación, aquí en España por lo menos, quizás no se hacen mucho eco de fenómenos ovnis, ¿no? Anteriormente, en tiempos ya pretéritos quizás para nosotros, se abría informativos con avistamientos ovnis, en periódicos aparecían avistamientos ovnis. Hoy en día quizás está relegado más hacia la marginalidad, hacia los frikis que nos gustan estas cosas y hacia las revistas especializadas o programas de radio especializados o programas de televisión especializados. Preguntando, esto de preguntando, bueno, puede parecer muy extraño, pero es cierto que preguntando pues podemos conocer más datos, ¿no? No solo a medios de comunicación, al propio medio de comunicación cuando publica esa noticia se le puede preguntar al periodista para que te dé una serie de datos más y que te ayude también a encontrar a otros posibles testigos o al propio testigo de ese caso que tú has conocido a través del medio de comunicación o también, pues como decíamos, en las maniobras militares o de todo tipo. Y en aplicaciones informáticas o para móviles pues vamos a ver estas cosas que comentábamos antes del tiempo, los fenómenos astronómicos. Vale, conocemos el entorno y analizamos aviones comerciales. Bueno, ¿cómo podemos averiguar que un avión comercial estuvo sobrevolando la zona donde se ha visto un ovni en esa hora determinada? Pues con aplicaciones como FlyRadar, tanto en internet, o sea, tanto en móvil como en ordenador de mesa, como en portátil o sobremesa. Podemos averiguar las rutas que desarrollan varios aviones comerciales. No es una aplicación 100% fiable, pero sí que nos puede dar una serie de datos a la hora de saber si esa persona en ese momento vio un avión. O sea, si vemos que un avión estaba sobrevolando la misma zona, la zona concreta, que es donde el testigo pues, dice que vio ese objeto extraño, podemos tener una hipótesis, que puede ser la del avión. Hombre, si la luz hacía unos movimientos en zigzag y subía y bajaba a velocidades endiabladas, a mí aún así me extrañaría que fuera un avión, por más que estuviera uno sobrevolando la zona en aquel momento, pero bueno. Como decíamos, maniobras militares preguntando, prototipos militares. Los prototipos militares que pueden estar desarrollando la Fuerza Aérea o cualquier empresa especializada en estos temas, ¿no? O maniobras militares de entrenamiento, como decíamos antes. Fenómenos astronómicos, Google Sky Map, Starwalk, son 2 de las múltiples aplicaciones que hay. Google Sky Map, de hecho, últimamente a mí me va, por no decir una palabra fea, me va muy mal. Y recomiendo más Starwalk. Te dice todo lo que tienes en el cielo a través de la realidad aumentada. Tú levantas el móvil y con la cámara de tu móvil te indica todo lo que estás viendo en el cielo, en el firmamento, por donde vayas tú apuntando con el teléfono, ¿no? ¿Qué puede ser esto? ¿Para qué nos puede servir? Pues para en muchas ocasiones descartar la posibilidad de que sea Venus. Venus, la respuesta comodín para algunos pseudoescépticos, pues siempre está ahí, ¿no? Y bueno, no solo para unos pseudoescépticos, también hay gente racional que ha encontrado esa respuesta, ¿no? Pero bueno, Venus es una respuesta muy recurrente, digamos, y puede ocurrir en muchas ocasiones que una persona confunda un ovni con Venus, pues está ahí el tema, ¿no? Además, Starwalk también te indica si hay lluvias de meteoritos, si hay un cometa que está pasando, cualquier fenómeno astronómico que se esté produciendo también te lo indica, con lo cual allá ganas también. Bueno, pues fenómenos atmosféricos, por supuesto, para saber la temperatura, el tiempo que hacía en aquel momento.
Están ahí, no son 100% fiables. A mí mis aplicaciones del tiempo esta semana me decían que iba a hacer un solazo impresionante, luego hacía frío, más en primavera, ¿no? Que parece que tenemos estos cambios, aunque no sean 100% fiables, pero bueno, están ahí. Luego está Lightning Maps, porque en muchas ocasiones nos podemos equivocar y ver un relámpago que, bueno, pues en una zona nubosa produce una luz que a la persona pues puede llevar a la confusión y pensar que está viendo pues un ovni. Lightning Maps pues te indica los rayos que están cayendo, los relámpagos en todas las partes del mundo. Satélites, bueno, hay gente que aún así también se equivoca, ¿no? Y puede confundir un objeto volador no identificado con un satélite. Bueno, si para esa persona no es identificado, es un ovni, obviamente, ¿no? Pero los satélites también nos pueden llevar a confusión. Satélite AR, por ejemplo, es una de las múltiples aplicaciones de móvil para poder localizar los satélites. Además utiliza esta tecnología de la realidad aumentada, como comentaba antes, y el propio Star Walk, que comentaba también anteriormente, también te lo puede indicar. Los fraudes y el aspecto sociológico, ¿no? Para conocer un fraude tienes que conocer el aspecto sociológico de la zona, tienes que entrevistar a los testigos, tienes que conocer si hay algún interés previo por esa persona o por otras personas en que se produzca algún fenómeno o en hacer creer a los demás que se está produciendo un fenómeno en alguna zona, ¿no? Esto es más complicado, obviamente, lleva una tarea de entrevista a tope, hay que entrevistar a todo el mundo y hay que buscar no solamente las ideas que tengan esas personas o las respuestas que te den esas personas, sino que también hay que conocer todo el aspecto sociológico de la zona donde se produjo ese fenómeno para poder tratar también de encontrar alguna explicación, ¿no? Luego hay otras hipótesis, como la teoría de los pulsos tectónicos. Esta foto que veis la tomé hace un mes desde la habitación de mi hotel en Capilla del Monte, en Córdoba, en el Cerro Uritorco, en Argentina. Teníamos unas vistas ideales, el hotel no era más bien ideal, pero bueno, lo compensaba con las vistas, Y bueno, pues para quien no conozca quizás toda la historia del Cerro Uritorco, muy brevemente deciros que desde el año 86 aquello fue un boom, y bueno, y sigue siendo un boom de la ufología mundial. De hecho, yo creo que es la meca argentina del misterio, de la ufología más bien, aunque también se producen otra serie de fenómenos, o dicen que se producen. Y en el Cerro Uritorco se han visto muchos ovnis, ¿no? Se han visto muchas luces extrañas que los testigos no han podido identificar, ovnis. Una de las teorías que surgieron para explicar las posibles luces que se veían en el Cerro Uritorco es la teoría de los pulsos tectónicos, y son terrenos piezoeléctricos ricos en cuarzo, feldespatos, turmalinas, capaces de acumular importantes cargas a causa del estrés tectónico, cargas que podrían generar plasmas o fenómenos similares al producirse movimientos de muy baja magnitud. Bueno, estas cosas lo que podrían hacer es crear una serie de luces cerca del terreno del Cerro Uritorco y llevar a la equivocación a las personas. Se trató de explicar los fenómenos del Cerro Uritorco de esta manera. Hay algunos que pienso que pueden ser explicados de esta manera, pero es que en el Cerro Uritorco hay tantos casos ovnis. Yo no tuve la suerte de ver ninguno, ojalá hubiera tenido la suerte, pero no. De hecho sigo a día de hoy sin ver ningún ovni. No, ya me gustaría, pero no. Y es posible que sí, que esta teoría pueda explicar una serie de avistamientos. Hay otros, por lo que he conocido, que me parece muy difícil que pueda explicar esta teoría. Pero bueno, es una teoría más que puede responder a algunos casos. Bueno, una vez que ya hemos recogido todos los fenómenos, o sea, todos los elementos, todas las características, empezamos ya a formular respuestas o a formular hipótesis. Si lo hemos visto todo tan claro, que hemos dicho, usted lo que ha visto, o bueno, pensamos que lo que esta persona ha visto es un avión, bueno, ya podemos dar nuestra respuesta. Habremos investigado previamente, como hemos dicho, todo, para poder llegar a la conclusión de que aquello que estaba viendo es un avión. O es un dron, o algún fenómeno conocido, por supuesto. No podemos dar respuestas sobre fenómenos desconocidos, en primer lugar, porque no se han demostrado de que existan, por más que nos gustaría. La ponencia empezaba con ese cartel de Mulder de I want to believe, yo quiero creer, es verdad, yo quiero creer, pero no quiero ser engañado tampoco. Y bueno, pues la cosa es que una vez que tenemos esos datos, pues recabamos todos
tenemos nuestras respuestas, podemos tener nuestras hipótesis, como decíamos, de elementos conocidos, como enumero aquí, en el cual el porcentaje de probabilidades de lo que ha visto esa persona o esas personas sea algún elemento conocido, drones, aviones, fenómenos atmosféricos o meteorológicos, astronómicos, globos sonda, elementos de campaña publicitaria, etcétera. Y cuando no encontramos ninguna respuesta, cuando no podemos asimilarlo o encontrar ninguna semejanza con algo conocido, es cuando nuestra mente vuela y cuando llegan nuestras hipótesis románticas, como yo digo, que son los elementos desconocidos. Obviamente son las que nos gustan a todos los que nos dedicamos a estos temas, ¿no? Las que más buscamos, por lo menos, los que nos dedicamos a estos temas. A mí el fenómeno ovni me interesa, sea cual sea su procedencia. Realmente, si llego a encontrar una respuesta, si llego a encontrar que la respuesta de un avistamiento que han tenido es un dron, pues bueno, oye, me alegro por haber encontrado esa respuesta, pero por otro lado me fastidia mucho no encontrarle la respuesta, ¿no? Que por otro lado es ese quiero y no puedo, ¿no? Y luego, bueno, pues ya os digo que cuando llegamos a los elementos desconocidos empezamos a pensar en extraterrestres, empezamos a pensar en viajeros del tiempo, en la física cuántica, en teorías que hablan, bueno, en teorías, más bien leyendas sobre demonios, ángeles, espíritus, íncubos. En muchas ocasiones, por ejemplo, algún testigo, sobre todo la Galicia profunda, es cierto, que nos hemos encontrado, pues que nos han dicho, esto puede ser la Santa Compaña. Es cierto que la Santa Compaña es algo más bien relacionado con el territorio gallego. En Cuenca no me he encontrado a nadie que me diga, esto puede ser la Santa Compaña. No sé si alguno se lo ha encontrado, pero yo no me he encontrado santas compañías en Cuenca. A lo mejor Carolina, que está por allá al fondo, que es gallega, medio gallega. Y bueno, lo cierto es que ya te digo que en Galicia, por ejemplo, pues hay una fuerte creencia en la Santa Compaña y muchos testigos pueden relacionar ese avistamiento que ha tenido con la Santa Compaña, lo cual no significa ni que sea la Santa Compaña, ni que sea un elemento conocido, ni que sea un elemento desconocido. No sabemos lo que es, tenemos que investigarlo y sacar la respuesta, ¿no? Otra de las respuestas o hipótesis es una que conocí también ahora en este reciente viaje a Argentina. Hace poquito más de poquito más de un mes, o un mes, sí, hace un mes, entrevistaba al doctor Néstor Berlanda, que es médico psiquiatra en la ciudad de Rosario, que es donde yo nací. Aunque no se me note el acento porque llevo toda la vida en España, obviamente, ¿no? Pero bueno, yo nací en Rosario, para el que no lo sepa, en Argentina. Me vine muy pequeño, ya con 5 años, para Europa y por eso no tengo acento ni nada. Bueno, el doctor Néstor Berlanda me estuvo comentando algunas de sus investigaciones y algunas de las teorías que él tiene sobre los ovnis y sobre los fenómenos de abducción. Él decía que junto a Juan Acevedo, juntos escribieron un libro que está aquí abajo que se llama Los Extraños. Yo no sé si en España se puede conseguir, a lo mejor Cuevas, que se suele mover por ahí con muchos libros, a lo mejor lo encuentra. Yo lo tengo, o sea que si lo quieres ya negociaremos. Bueno, Néstor Berlanda y Juan Acevedo comentan que ellos tienen la teoría de que los fenómenos ovni y las abducciones pueden estar relacionadas con iniciaciones chamánicas espontáneas. Están realizando una serie de investigaciones con chamanes, con toma de ayahuasca, con varias sustancias alucinógenas, ¿no? que hacen entrar en esos estados alterados de conciencia, en los que creen, según ellos, que pueden encontrar la respuesta a estos fenómenos. Por ejemplo, relacionan los fenómenos de abducción a esos grises que muchas personas relatan, muchos testigos relatan, ellos lo relacionan con la mantis religiosa. Por la forma de la cara creen que puede ser una mala interpretación del testigo y que está viendo una mantis religiosa. Fenómenos lumínicos y muchos fenómenos que se producen durante la abducción, aunque quizás esto ya nos vamos un poco del fenómeno ovni, pero bueno, está ahí, ellos creen que puede ser, pues ya os digo, una iniciación chamánica espontánea que pueda tener el testigo en ese momento. Es una persona muy seria, yo por lo que he podido entrevistarlo, me parece una persona muy seria, muy escéptica, y está realizando una investigación de varios años tratando de encontrar esa respuesta. De momento es la teoría que él tiene y espera poder demostrarla algún día. Así que vamos a ver si algún día pudiera darnos alguna novedad respecto a esto, ¿no? Vamos con los casos. De tiempo, no sé cómo vamos, por hacer la pausa para el cigarro que siempre hacemos.
No, vamos bien. Uno de los casos, voy a comentar algunos casos que he podido, que me han llegado, ¿no? No todos, obviamente, pero algunos de los casos que, bueno, pues me parecían curiosos para comentar. Y uno de ellos, pues ocurrió el domingo 20 de octubre del año 2013 en la autovía 3, entre Bonete y Chinchilla, dirección Albacete. Un testigo, Daniel Muñoz, que va conduciendo en el coche con su chica, y a la altura entre Bonete y Chinchilla se encuentra pues con una loma, una montaña, en la cual ve arriba del todo de esa montaña pues como una especie de objeto plateado, pues a unos, no sé, desde cuando iba conduciendo pues a lo mejor eran unos pocos metros arriba de esa montaña, ¿no? Bueno, la cosa es que esta persona dice que vio ese objeto, que estaba ahí parado, él siguió conduciendo obviamente, no iba a parar en la autovía, y cuando llega a la montaña, la rebasa, ahí pierde de vista ese objeto, y cuando pasa esa montaña, mira y ya no estaba ese objeto. Bueno, esta persona también comentaba que este objeto parecía como que estaba virando en el momento en el que, o sea, que estaba girando en el momento en el que él lo estaba viendo. Lamentablemente su novia no vio nada, no sé si comentaba que iba leyendo o algo así. No estaba atenta en ese momento. O iba durmiendo, me parece. Sí, perdonadme. Iba durmiendo, me comentó. Y bueno, no se enteró, ¿no? Pero él sí que lo vio. Y claro, le parecía extraño, y bueno, a mí también me parece un poco extraño, que veas un objeto, además plateado, bastante visible, realizando como una maniobra de estar girando, de virar, ¿no? Y lo pierdes de vista 15 segundos y ya no esté. Hombre, puede ser un avión, es la explicación que le encuentro, ¿no? Pero bueno, no sé. Es cierto que estaba como estacionario, o sea, estaba parado sobre el monte. En principio, los únicos aviones que yo sepa, a lo mejor Daniel, que está en esos temas, puede conocer alguno más. Los únicos aviones creo que se pueden quedar estacionados son los Harrier. No sé si hay alguno más. ¿Hay otros más? Sí. Bueno, pero no sé. Ahí están esos aviones, ¿no? Pero quizás la mayoría por regla general no son aviones que se puedan quedar estacionarios, ¿no? Son aviones que circulan, o me equivoco, no sé. Pregunto porque hago preguntas yo al público, es lo que tiene haber estudiado periodismo, que uno al final le pregunta a los demás. Hay aviones, o sea, por regla general, son aviones que no son estacionarios, ¿no? Son aviones... Es muy extraño encontrarse con un Harrier en ese tipo de loma ahí estacionado. ¿El ejército español tiene muchos Harrier? Muy poquitos. Hay 8, creo, ¿no? No sé decirte, pero son muy poquitos. En Chinchilla hay una base donde se reparan. Entonces, ahí se hacen las pruebas y el vuelo estacionario sobre colina se hace para cuando se hace vuelo estacionario sobre portaaviones, para salvar el castillete de navegación. Entonces, por eso es lo mismo, lo vio en la loma. Porque lo que tiene que hacer es la diferencia de potencia, según se mueve lateralmente, vale, pegue. Pues mira, ahí tenemos una hipótesis, ¿no? Tenemos una hipótesis. No, es que Chinchilla precisamente sí. Es donde están... Sí, estoy familiarizado, he tenido conocidos que trabajan en la base aérea, de hecho. Si es el de doble cabina, que solo hay 4 en España, a lo mejor estarían prácticas, para que el piloto aprenda a despegar con diferencia de altura, por la diferencia de potencia del motor, a moverse. Bueno, pues ahí tenemos una teoría interesante. Me gusta que la gente me dé respuestas, ¿no? Porque ya os digo que yo solo me hago preguntas. Me gusta que también de vez en cuando me den una respuesta, por lo menos una hipótesis tan buena como estas, ¿no? Que nos comentan Daniel. Vamos a seguir con más cosas. Otro de los casos que recabé, que me llegaron, pues así de casualidad más o menos. Estas que veis aquí, esta mujer de aquí es Luzmari López, es la directora del Centro de Informes OVNI en Capilla del Monte, el pueblo de Capilla del Monte está pues en la base del Cerro Uritorco, ¿no? Es el pueblo que está más cercano al Cerro Uritorco, donde comentábamos antes aquellas teorías, aquellos ovnis. Luzmari, cuando llegamos a entrevistarla, la verdad es que se portó genial con nosotros. No sé si verá la charla por internet, pero le doy las gracias desde aquí, porque se portó genial con nosotros.
La idea que teníamos era realizar un reportaje para la revista Enigmas y bueno, pues fue decirle eso y ya relacionarlo, obviamente, como no, con Jiménez del Oso, con Lorenzo Fernández, que estuvo aquí la semana pasada, y bueno, muy agradecida y muy contenta con la visita nuestra, ¿no?, allí, ¿no? Y la cosa es que, bueno, ella pues consiguió que el propio ayuntamiento, la intendencia, como dicen allí, de Capilla del Monte, nos pusiera un coche para ir a casa de la familia Gómez. Bueno, comento brevemente cuál es la importancia de esta casa, aunque no tenga mucho que ver, bueno, sí tiene que ver obviamente con esta charla, pero no tenía pensado hablar de ello. La familia Gómez, el 9 de enero del año 86, es una señora mayor, Esperanza Gómez, Sara, su hija y su nieto Gabriel están jugando una partida de cartas a eso de las 10:30 de la noche, cuando de repente pues notan un ruido como de motor. Bueno, la cosa es que ellos notan un ruido de motor, piensan alguien se estará acercando. Dejan de oír ese ruido y al momento empiezan a notar como que una luz roja está entrando por las ventanas de su casa. Bueno, pues deciden salir, ¿no?, a ver qué está pasando. Ven que la luz roja esa se va moviendo entre ventana y ventana, es decir, que está moviéndose por delante de la casa. Y bueno, pues parece ser que en ese momento les entra pues un temor a Esperanza y a Sara, que hace que no se puedan mover y deciden pues no asomarse a la ventana a ver qué está pasando. Gabriel, el niño pequeño, pues él sí que decide asomarse por la ventana y ve una luz roja ovalada que está realizando una serie de movimientos como de acercamiento hacia la casa de los Gómez. La luz roja es intensa, luego va cambiando a una luz blanca y es cuando puede distinguir una figura esférica con una serie de radios y un círculo central, ¿no? La cosa es que, bueno, pues ellos ven Gabriel ve este ovni, ve este objeto extraño durante un tiempo y deciden pues de repente irse a la cama. Es algo muy curioso, deciden irse a la cama porque les entra un extraño cansancio. Según relatan, les entra un extraño cansancio que hace que ellos pues decidan irse a dormir. No es la única vez que sucede esto del extraño cansancio. En otro caso, como por ejemplo en el mismo Cerro Uritorco, Rubén Alvaraz, director de un programa de radio que ya no está, por supuesto, porque fue en el año 86 también, 2 meses después de que ocurriera esto, decide realizar un programa de radio desde la cima del Cerro Uritorco, ya sabiendo los avistamientos previos que había habido, ¿no? Y ven también junto a 35 personas un objeto volador no identificado, varios objetos voladores no identificados, y lo retransmiten además en directo por LV2, la radio de Córdoba, ¿no? Bueno, la cosa es que ya os digo que están viendo este objeto y también les entra este extraño cansancio y deciden dormir. Bueno, pues no sé, se repite en alguna que otra ocasión. La cosa es que, bueno, volviendo a los Gómez, al día siguiente de que ocurra este fenómeno, Manuel Gómez, tío de Gabriel Gómez, el niño, llega a la casa porque había estado pues por la noche atareado, no estaba en casa, estaba trabajando. Hay algunos que dicen que no estaba trabajando sino que estaba con la novia, pero bueno, no sé. La cosa es que no estaba en casa. Pues al llegar a la mañana siguiente a la casa de los Gómez, pues les comenta que han visto una huella extraña, una quemazón extraña en la hierba, en el suelo de un cerro que tienen enfrente de la casa de los Gómez, muy cerquita, que se llama el Cerro del Pajarillo. Hay una huella redonda, o sea, una huella circular, como de pasto quemado, que ellos pues no logran saber por qué se ha realizado. Bueno, ellos además hablan con la Intendencia, con el Ayuntamiento de Capilla del Monte, allí va Jorge Suárez, secretario de Turismo por aquel entonces de Capilla del Monte, a investigar este caso porque realmente no sabían lo que era. Esto le llega al Ayuntamiento de Capilla del Monte sin tener conocimiento previo de la temática OVNI. El propio Jorge Suárez, quien después sí que se interesó por el fenómeno OVNI y además fundó el Centro de Informes OVNI que ahora dirige Luz Mari, llegan allí y no encuentran respuesta a lo que han visto, ¿no? De hecho, en el propio informe que redacta el Ayuntamiento de Capilla del Monte, pues ellos dan como hipótesis la posibilidad de que esa huella de quemazón en la Sierra del Pajarillo la haya producido el objeto volador no identificado que vieron pues los Gómez la noche anterior, ¿no? La cosa es que bueno,
nosotros decidimos ir allí. Teníamos que ir a casa de los Gómez, tenemos que ver y pisar el terreno, que previamente además, esto ya es muy friki, pero previamente además ya habían pisado JJ Benítez y Jiménez del Oso, ¿no? Dos referentes para todos los que nos dedicamos a estos temas y para los aficionados a estos temas también, por supuesto. Ellos estuvieron en el año 89, si no me equivoco, realizando uno de sus capítulos del documental En busca del misterio. Estuvieron en la casa de los Gómez, entrevistaron a Esperanza Gómez, hoy en día ya está fallecida. Y la entrevistaron en la propia casa, en la propia puerta de la casa, ¿no? Nosotros, bueno, pues decidimos también ir para allá y conocer la casa de los Gómez, por supuesto. Hoy en día está abandonada. Y bueno, la cosa es que el coche que nos puso la intendencia, todo esto, joder, como me enrollo, ¿no? Como, Dios mío. Todo esto nos lleva a lo que estábamos hablando de un principio, que era el caso este de que os iba a decir. Bueno, la cosa es que todo esto nos lleva al coche que nos puso la intendencia, el Ayuntamiento de Capilla del Monte, para ir a casa de los Gómez. Ese coche estaba conducido por Rafael Barceló, que es este señor que veis en la foto de rayas, el otro de las gafas con cara de cabreado, no sé por qué, soy yo. ¿Por qué estoy cabreado? No sé por qué. Bueno, es lo que parece, no estaba. Ya os puedo decir que estaba muy contento en ese momento. Lo que sí es cierto es que tenemos cara de preocupación porque 2 semanas antes de que llegáramos nosotros a Capilla del Monte se habían producido unas inundaciones tremendas en toda la zona de Córdoba, ¿no? Y de hecho el terreno, no sé si veis por aquí abajo, esta serie de piedras, este río que hay aquí, bueno, pues aquello apareció a raíz de las lluvias que hubo, lluvias torrenciales que arrastraron incluso casas, que nosotros no nos explicábamos porque veíamos un río desbordado con una casa derrumbada y que parece ser que querían volver a construir la casa en el mismo sitio. Digo, ¿en el mismo sitio? ¿Estás seguro? Bueno, en fin, esto ya es otra cosa, pero bueno, la cosa es que había modificado completamente el terreno de la zona de la casa de los Gómez, en la Quebrada de la Luna, la llaman aquella zona, en la autopista provincial 7, bueno, autopista, es un camino de tierra bastante dificultoso para acceder y para circular, pero bueno, la cosa es que, claro, Luz Mari, esa cara de preocupación de Luz Mari sí que se corresponde con la situación porque no localizaba la casa de los Gómez. Obviamente, si nosotros hubiéramos ido de nuevas, si hubiéramos buscado la casa de los Gómez, no lo hubiéramos encontrado. Pero Luz Mari, ya os digo que nos hizo de guía en este caso, y estaba muy preocupada porque al ver el terreno tan transformado, pensaba que quizás la casa de los Gómez podría haber sufrido algún problema, ¿no? Podría haber desaparecido, como algunas casas ya habían desaparecido. Bueno, Rafael Barceló, volvemos otra vez al tema, que me enrollo muchísimo. Rafael Barceló, en el camino hacia la Quebrada de la Luna, hacia la zona donde vivían los Gómez, nos comentaba un caso que tuvo, y es una luz blanca que viajaba en paralelo a él. Bueno, esta persona, Rafael Barceló, en el año 2011, no nos supo precisar tampoco muy bien la fecha, no es una persona interesada en estos temas, nos comentaba que en el año 2011, a eso de las 4 de la madrugada, pues estaba realizando un servicio. Rafael tenía que ir a buscar a un cliente, a Capilla del Monte, bueno, a la zona de la Quebrada de la Luna, bueno, por ahí más o menos, muy cerquita de Capilla del Monte. Tiene que ir a recoger a una persona, a un cliente, por supuesto. Cuando está de camino a recoger a ese cliente, ve en paralelo a él, muy cerca del Cerro Uritorco, una luz blanca muy resplandeciente que a él, obviamente, pues le llama muchísimo la atención, ¿no? Ve que esa luz empieza a perseguirle y va en paralelo a él, mientras él va conduciendo, va viendo la luz y que lo sigue persiguiendo, que queda unos metros por detrás, pero luego vuelve a recobrar velocidad. Claro, él se extraña muchísimo, ¿no?, con esto, pero bueno, es un habitante de Capilla del Monte, sabe que la zona está infestada de ovnis, como dicen, que hay muchísimos casos ovnis, y bueno, pues lo relaciona con esto, ¿no? Llega, recoge el cliente y a la vuelta vuelve a ver otra vez la luz, que había desaparecido, eso no lo he dicho, durante pues unos minutos, ¿no? Vuelve a ver la luz junto con su cliente, con su pasajero, y ahí sigue la luz. Él me decía pues que no le interesan estos temas, que no es una persona pues interesada en conocer la realidad del asunto, ni nada de por el estilo, pero que él había tenido esa experiencia y bueno, pues aprovechando que estábamos allí, pues nos la quiso contar.
bueno, vuelvo atrás, porque esto que pongo entre comillas de Vilanova y Ferraces, hablamos de Galicia otra vez, que también yo creo que, bueno, iba a decir meca ufológica de España, pero es cierto que hay muchos casos en Galicia, pero también hay muchos casos en otras partes de España. Hay muchísimos casos en todos lados, la verdad. Pero sí que es cierto que Galicia tiene pues algo especial, ¿no? No como, bueno, Sevilla también dicen, ¿no? Pero Galicia también tiene algo especial. Por lo menos en este tema ufológico, ¿no? Y en muchas más. No vamos a enumerarlas, pero bueno, vamos a empezar a comer percebes y todas esas cosas, bueno, pulpo, bueno, en fin. Pero fuera de todo esto, volvemos al tema OVNI. Y la gente, por supuesto, que es ideal. Volvemos al tema OVNI. En Vilanova y en Ferraces nos llegaron también casos muy parecidos. En Vilanova, que era ese lugar donde comenté antes y que voy a comentar un poquito más hacia adelante, voy a explicar un poquito mejor, que fuimos a buscar un fenómeno OVNI que ocurrió allí, encontramos otro testigo OVNI. Este otro testigo OVNI, un señor ya mayor, que habló en gallego cerrado, muy difícil, gracias a una amiga, Lorena Chegaray, que nos pudo realizar la traducción, porque es que era imposible traducirlo, era un gallego muy complicado. O sea, el gallego, a lo mejor, si tú pones la televisión de Galicia, a lo mejor entiendes algo, pero era un gallego muy complicado para los que no estamos familiarizados con el gallego, ¿no? Y este señor pues nos comentaba, entre una de las muchas cosas que decía que le habían ocurrido, que un día caminando por ahí por la zona, Vilanova, pues vio como en el Prado, pues paralelo a él también, una luz blanquecina, 3 luces blanquecinas que viajaban en paralelo a él. Él, bueno, pues siguió caminando, claro, y veía que las luces seguían su mismo ritmo, y este hombre pues ya empezó pues a acojonarse un poco, ¿no? La cosa es que vio que de repente se paraban en la casa de una persona. Claro, ¿qué pasó? Que este señor relacionó estas extrañas luces con la Santa Compaña, ¿no? Es cierto que nos decía él que al día siguiente había muerto la persona que moría, o sea, que vivía en esa casa, ¿no? Bueno, pues un fenómeno también de luces en paralelo que van viajando. Y luego otro en Ferraces, que está pues a nada, a 1 kilómetro, 500 metros de Vilanova, donde también estuvimos preguntando. Un señor también nos comentaba que él de pequeño, bueno, con 14 años más o menos, pues estaba con su cuadrilla de amigos volviendo de unas clases que tenían allí pues para temas de agricultura y tal, por la tarde-noche. Y la cosa es que volvían de estas clases y los 4 compañeros vieron también una luz extraña que viajaba en paralelo a ellos y que además iba haciendo un movimiento en zigzag, pero muy brusco, ¿no? Iba como así hacia adelante, como si fuera una antorcha, pero muy brusco, muy brusco. Él, claro, al principio dice, pues era una antorcha, claro, eso es lo que pensaba, dice. Pero vieron que esa luz seguía realizando esos movimientos, al final ellos se paran, se quedan mirando a través de los arbustos y ven que la luz sigue. Bueno, la luz sigue hasta que llega a un barranco y al llegar a ese barranco, pues como si no existiera el barranco, sigue haciendo lo mismo, pues a la misma distancia del suelo y bajando. Claro, pues bueno, otras luces en paralelo, ¿no? Otro caso más. El 26 de junio del año 2010, en Santa Pola, Alicante, he vivido muchos años en Santa Pola, a las 21:40 horas, 5 o 6 luces con forma esférica en dirección sur-suroeste, vale. Este caso, quizás, bueno, a ver, este caso me lo contó mi madre, lo tuvo mi madre. Mi madre estaba viendo la televisión en casa a esas horas y pues en el balcón que tiene a su izquierda de repente ve una serie de luces, una serie de esferas que pasan pues por el cielo. Claro, mi madre es muy aficionada a la temática OVNI. Bueno, muchas temáticas del misterio, pero quizás a la temática OVNI la que más, ¿no? Y bueno, ella observa estas luces y decide asomarse al balcón a ver qué está pasando. Ve que esas luces siguen avanzando y pues ve que tienen pues como un color transparente, ¿no? Pues como un blanco transparente, una especie de nube lenticular, ¿no? Diríamos. Las ve durante aproximadamente 1 minuto, hasta que al final las pierde de vista por un edificio, por su propio edificio, que ya no puede ya seguir ahí mirando, ¿no? Hago así porque les hizo fotos con su móvil durante esa pasada, ¿no? El cielo además estaba mayormente despejado, no había apenas nubes, y me mandó también
pues unas fotos en las que se ven dos nubes blanquecinas extrañas, aunque ella asegura que se veían 5 o 6 en el momento que ella echa la foto. También es cierto que el móvil de mi madre, o sea, es de cuando Franco hizo la comunión, más o menos, aproximadamente, mes más, mes menos. Y entonces la calidad de las fotos es malísima, ¿no? Pero bueno, ella nos manda estas fotos, estas cosas de aquí, no sé si las veis con el puntero que estoy apuntando. Estas dos cosas son las esferas que ella veía. Claro, a simple vista pueden parecer nubes, la verdad. Luego vemos esta otra, pues es que estamos en las mismas, ¿no? Pueden parecer nubes. Y luego en esta pues ya vemos que solamente se queda esta de aquí, se queda una, ¿no? Bueno, en este caso, como en muchos casos más, tienes que fiarte de la palabra del testimonio. Es decir, el testigo te cuenta esto. Tú no le puedes llamar mentiroso, obviamente, y menos en este caso porque es mi madre. No creo que mi madre vaya a mentirme en esto, obviamente, no tiene ningún tipo de interés en mentirme esto, y sé que en este caso el testigo es fiable. Testigo es fiable, entre comillas, porque puede ser que ella lo haya confundido con otra cosa. Es decir, puede que esto que ella estuviera viendo fuera un error de interpretación suyo. Pero bueno, está ahí, ¿no? Vamos con más casos. El testigo nos comentaba Samuel, además, muy buenas, amigo de Jesús Ortega, que se ha salido afuera a fumar, hace bien, yo voy a hacer lo mismo, yo creo que en una de las próximas paradas dentro de poco. El testigo Samuel nos comentaba que, no recordaba bien si era el 19 o el 26 de junio del año 2008, a las afueras de Cuenca, en un polígono industrial, a eso de las 14:50, eso de las 3 menos 10 de la tarde. Samuel decide salirse a fumar un cigarrito, le quedan 10 minutos para salir, dice, me fumo ahora estos últimos 5 y así no hago nada, lo poco que me queda. Obviamente, como hemos hecho todos, ¿no? Aprovechar esos 10 minutos que te quedan para ya ir recogiendo. Además era un viernes, o sea, ya eran ganas de salir del trabajo impresionantes, ¿no? Este Samuel lo que ve es una línea vertical con forma lenticular, ¿vale? Este testigo lo que ve es una especie de forma lenticular que se va realizando como una línea, va dejando una estela con una luminosidad blanca, con un reflejando algo metálico, y ve que realiza un recorrido, se para, desaparece y vuelve a aparecer donde había empezado antes. El objeto también realizaba unos destellos en la zona superior y en la zona inferior del objeto mientras iba realizando este movimiento. Aproximadamente estuvo viéndolo durante unos 10-15 minutos. En ese lapso de tiempo le dio tiempo a entrar otra vez, a recoger sus cosas y a irse del trabajo. Sus compañeros también salieron con él y 2 de ellas se quedaron con él mirando todavía esto. Otros decidieron pasar del tema, ¿no? Pero 2 personas sí que se quedaron observando el fenómeno. Y bueno, pues parece ser que después de estos 15 minutos este objeto se para, desaparece, pero antes de desaparecer aumenta el tamaño como unas 4 veces el que era al principio y la luminosidad se torna de un color azul intenso. Y bueno, y el cielo estaba totalmente despejado. Tenemos el propio testimonio de Samuel. Vamos a poner un trocito de la entrevista porque es muy extensa, pero vamos a poner unos minutitos. Lo escuchamos y después hacemos una mini parada para el cigarro y volvemos. Entonces, tú sales a fumarte un cigarrillo. Sí, el último cigarro de la mañana. Pues eso, estaba ahí observando el cielo y diciendo, joder, qué día más estupendo, y vi una línea vertical, importante, no era horizontal, era vertical, ¿vale? De hecho, era una línea que podría decirse que era como lenticular, o sea, sí, como una lentilla, vista desde una perspectiva vertical. Y era una luminosidad blanca, ¿sabes? Como el reflejo de algo metálico, ¿sabes? Cuando choca el sol contra él, cuando refleja el sol, pues lo veía como algo metálico. Además llegaba
desde el punto de vista que estamos observando, pues llegaba hasta más o menos la señal donde pone Río Moscas, ahí paraba y volvía a aparecer donde la N420, ¿vale? Aproximadamente, ¿sabes? No te sé decir, estoy dando datos aproximados. Hacía un recorrido, sí, amplio, bastante amplio. Llegaba hasta la marca que te he dicho aproximadamente, desaparecía ahí y volvía a aparecer otra vez hacia atrás, ¿sabes? Hacia mi derecha. En mi campo visual, ¿no? Volvía a avanzar, desaparecía y volvía a aparecer a mi derecha. Y así unas cuantas veces, unas 4 o 5 vueltas. Y ya fue cuando dije, vale, va a ser una avioneta del Seprona o de, ¿sabes? Cuando me recuerdo pensar eso, dije, es una avioneta que está sobrevolando la zona, pues si hay incendio o tal. En ese momento se quedó quieto enfrente de mí y fue cuando me dio 2 señales, o sea, emitió 2 señales, una por arriba y otra por abajo, ¿no? Que eran como si fuesen 2 relámpagos o 2 haces eléctricos, ¿sabes? Me daba la sensación de que era eléctrico. Antes de ir a la parada del cigarro, comentar un detalle. No sé si alguno se ha dado cuenta de que él comenta que quizás pueda ser una avioneta del Seprona. Si está realizando un movimiento en el que llega hasta un punto, desaparece y vuelve a aparecer en el punto de atrás, es una avioneta, no lo realiza. ¿Puede ser un error de percepción? Pues ahí puede ser la posibilidad, ¿no? Puede ser una de las hipótesis. Vamos a parar para el cigarro y volvemos. Bueno, pues nada, espero que hayáis fumado bien. Y vamos a continuar con más casos, ¿no? Ya con la recta final de estos temas, por lo menos de algunos de los casos que he querido comentar con vosotros esta tarde-noche. Seguimos con el siguiente, el 7 de julio del año 2013, en Cuenca, en el Cerro de las Antenas, a eso de las 12:30 de la noche, 1 menos cuarto. Este tiene como testigo a Jesús Ortega, que bueno, estará fuera fumando, no sé si se habrá pirado ya, pero se ha ido ya, bueno, pues nada. La cosa es que Jesús Ortega estaba haciendo de corresponsal en el programa de radio de Dimensión Límite, de David Cuevas, en el que estaban realizando una alerta OVNI, ¿no? La cosa es que conectan con Jesús Ortega y les cuenta que están viendo pues una serie de fenómenos intermitentes, una serie de luces intermitentes sobre el Cerro del Socorro. Las luces al parecer cambiaban de posición, en algunos momentos las veían moverse, en otros aparecían directamente esas luces, y las están viendo durante aproximadamente unas 2 horas. Pues ellos no llegan a encontrar explicación a esto, ¿no? Y lo cierto es que, bueno, además es una alerta OVNI, que es lo que estamos buscando, ¿no? Que se vea algo, es lo que nos gustaría, ¿no? Y muy pocas veces solemos tener esa suerte, ¿no? Yo, en las alertas OVNIs en las que he participado, recuerdo una de ellas en Santa Pola, en el faro de Santa Pola, en Alicante, en la que estábamos, bueno, era una alerta OVNI de la SEAMP, de Juan Miguel Marsella, y estábamos allí, bueno, pues expectantes, ¿no? De repente vemos una luz extraña y todos estamos, ¡ahí va, que hemos visto algo! Veíamos una luz como que se movía muy despacio, una luz que parecía como una llama en el aire, bueno, un globo chino, ¿no? Lo que llaman un globo chino. Claro, en el momento estábamos todos pues pensando que ya estábamos teniendo por fin un avistamiento en una alerta, ¿no? Pero no, era un globo chino. En este caso no encontraron explicación, en este caso vieron esta serie de luces, como decía, intermitentes, que aparecían, desaparecían, se movían, luego desaparecían otra vez, volvían a aparecer, y no encontraban pues realmente pues la respuesta a esto, ¿no? Tengo un audio del programa de radio en directo, el momento en el cual se produce este avistamiento, y lo escuchamos. Y vamos a conectar ahora mismo con Jesús Ortega, porque me comunicaba por vía interna que parece ser que algo raro han visto o están viendo ahora mismo. Jesús, compañero, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Estamos observando unas luces que en apariencia, yo te diría que podrían parecer como faros de coche, pero aparecen, desaparecen, cambian de color, de un lugar a otro. Hemos estado viendo que podrían ser aviones, el cielo ahora mismo en Cuenca está despejado,
están sobre la eclíptica. Nosotros estamos en el cerro norte de Cuenca. La posición de estas luces extrañas sería en la sureste aproximadamente, lo conocido como el Cerro del Socorro. Y ya te digo que estamos viendo cómo estas luces aparecen, desaparecen, se juntan, se funden en una, se asimilan en color. Es decir, Pues eso no es normal. hemos llegado a ver hasta 3 luces juntas. Ahora mismo acabamos de ver una de ellas aparecer, dos de ellas se vuelven a hacer visibles. Es decir, aumenta la intensidad, la vuelven a bajar. Ya te digo que yo no me aventuraría a decir que es algo extraño o de otro mundo desconocido, pero desde luego el fenómeno es curioso. Desde luego es algo muy curioso lo que estamos viendo. Ahora acaba de aparecer otra de esas luces y estamos aquí, pues, ¿qué quieres que te diga, David? Impresionados. Bueno, ahí Jesús da una opinión que yo creo que es muy interesante, ¿no? Y es que él dice que él no se atrevería a decir que estamos viendo algo de otro mundo, pero están viendo lo que están viendo, ¿no? Una cosa es, a Jesús en alguna ocasión, según tengo entendido, se le ha tachado de escéptico. Sí, es cierto, una cosa es ser escéptico y otra cosa es ser pseudoescéptico, ¿no? Negar todo lo que esté viendo cualquier tipo de persona, ¿no? Cualquier avistamiento ovni. Jesús, en este caso, lo que hace es, pues, decir, yo estoy viendo estas luces, no encuentro la explicación, eso no significa que sea de otro mundo, pero estoy viendo lo que estoy viendo. Obviamente no se puede demostrar que esas luces sean ETs que están dándose una vuelta por ahí por el Cerro de las Antenas, por el Cerro del Socorro en este caso, ¿no? Pero él estaba viendo lo que estaba viendo. Con lo cual, el caso está ahí. Y la respuesta, pues, yo no se la encuentro. O sea que se queda en el aire, ¿no? Vamos con otro más. El 2 de agosto del año 2014, este año pasado, cerca de San Javier, en Murcia, a las 19:35 aproximadamente, un fenómeno luminoso, una luz blanquecina que aparece, pues, realizando un movimiento zigzagueante. La testigo Inma, es una gran aficionada a la ufología, graba, bueno, siempre tiene la cámara a mano para ver si ve algo extraño, pues enseguida grabarlo. Jesús Ortega, justamente, y yo estuvimos entrevistándola este verano pasado, pues bueno, muy cerquita de la fecha donde se produjo el avistamiento. En Albacete la estuvimos entrevistando. Y bueno, pues ella, pues, nos contaba esto, pues que veía una luz blanquecina, que se grabó una luz blanquecina, ella la vio también personalmente y pues no encontraba respuesta. Nos mandó además un vídeo, porque está grabado en vídeo, y que ahora vamos a ver, por supuesto, y simplemente como un comentario decir que cerca de San Javier hay una base aérea. Bueno, ¿puede ser la explicación? No lo sé. Vamos a ver el vídeo y vamos a ver qué os parece. Hay 3 tomas del vídeo, una de ellas es esta, lo vais a ver por aquí a la derecha, donde está la manita, la del puntero. En esta primera toma no sé si se apreciará muy bien. Ahí aparece. Y desaparece de repente. Son esos pocos segundos donde aparece y desaparece. Vale, las hipótesis que nos planteamos en un principio, pues diversas. La primera que pensamos es que quizás podía ser un insecto que estaba realizando ese movimiento y justo con el reflejo, pues bueno, estaba realizándose destello con ese reflejo y se estaba pudiendo ver, luego de repente deja de darle la luz y ya deja de verse, y por eso realiza esa desaparición totalmente a lo Houdini, ¿no? O a lo David Blaine, no sé. Y luego, otra de las hipótesis que teníamos es que pudiera ser algún reflejo dentro del coche, algún objeto metálico dentro del coche, un seguro, cualquier cosa metálica que hubiera dentro del coche, le da el sol, vemos que está además realizando una curva, puede ser que en ese momento el sol le diera y se reflejara en el cristal del coche y por eso se viera esa luz. Bueno, son 2 hipótesis que tenemos. Luego el compañero José Luis Román dice, bueno, pásame el vídeo que voy a tratar de ver un poquito más de cerca, vamos a tratar de encontrar la solución, ¿no? La cosa es que, bueno, aquí tenemos un plano un poquito más de cerca del objeto, ahí lo estáis viendo. No sé por qué aparecen estas cosas aquí, pero bueno, en fin,
Esto nos está fastidiando un poco, pero la interesante es quizás esta, ¿no? Decide aplicar un filtro y ver este objeto otra vez, ¿no? Vemos... Uy, qué mal que se está viendo esto. Bueno, no sé si os fijáis, porque el problema es que con las interferencias estas que aparecen, que no aparecían en casa, pero ahora de repente aparecen, a lo mejor es algo de algún códec de vídeo, me imagino, o algo así. Sí, ¿no? Algo del códec de vídeo debe ser. No lo entiende. Sí. Bueno, la cosa es que el objeto se ve, por lo que acercándolo y aplicándole este filtro, se ve que el objeto o esta luz que se está viendo pasa en algunos momentos por detrás, queda, digamos, oculto detrás de las farolas que está apareciendo, lo cual indicaría que ese objeto no está dentro del coche, sino que está fuera. Porque sí, porque es que obviamente no, si no ese objeto pues aparecería quizás aquí, ¿no? Delante de esta farola, por ejemplo, que estamos viendo, o de farolas que vienen más adelante. Pero la cosa es que cuando pasa por delante, desaparece detrás de la farola. Con lo cual el objeto estaba fuera. La respuesta, pues no la sé, sinceramente, no la sé, pero es curioso que aparezca durante unos segundos y luego desaparezca. El movimiento es como hacia arriba, hacia abajo, es como un zigzag. No encuentro la explicación, la verdad. Otro caso más, volvemos al que he comentado quizás un poquito así por alto antes de Coruña, ¿no? De Vilanova. El 17 de junio del año 2014, a eso de las 11 menos cuarto de la noche. Este avistamiento le llega al Ojo Crítico, le llega a Manuel Carballal, lo publica en su boletín. Yo me lo encuentro y le digo: Manuel, pásame los contactos, el contacto de este señor, porque lo quiero entrevistar y quiero ver a ver qué está pasando. La cosa es que, bueno, entrevisto a esta persona y, bueno, pues él me comenta que él lo que ha visto son 3 objetos. Él estaba, bueno, comento bien toda la situación. Él estaba en casa de su tío, que no es su tío, pero es amigo de la familia y lo considera su tío, en Vilanova. Estaban viendo la televisión y de repente pues deciden salirse, él decide salirse afuera a fumar un cigarrillo. Su tío ya estaba ya medio dormido a esas horas, es una persona mayor, y él decide salirse a fumar un cigarrillo. Es muy aficionado a los pájaros, le gustan mucho los pájaros, la clase de pájaros, y se queda mirando un pájaro que estaba posado sobre una rama enfrente de donde él estaba, en el porche de su casa. La cosa es que de repente, pues encima de aquello, de repente empieza a ver como 3 luces en formación triangular en dirección hacia Ferraces, que es el pueblo que está, pues ya os decía antes, a unos 500 metros, 1 kilómetro de distancia. Llega a la vertical de Ferraces y las 3 luces se unen en una sola. Luego realiza una vuelta en círculo y vuelve al punto de origen donde se había parado, sobre la vertical de Ferraces. Una vez allí, asciende a una velocidad vertiginosa que él pues no encuentra ninguna explicación, no sabe, piensa que no hay ningún aparato humano que pueda realizar un ascenso tan rápido, ¿no? Lo ve como unos 50 metros de altura, no lo ve muy alto, puede distinguirlo bastante bien. El cielo estaba despejado y, bueno, pues la posible explicación, como pongo aquí, pues no la sé, no tengo ni idea, la verdad, de cómo pueden aparecer 3 luces, llegar hasta Ferraces, unirse las 3 luces en una, dar una vuelta alrededor de Ferraces en círculo, volver al punto de origen y luego salir disparado hacia arriba a una velocidad vertiginosa, no explicable, o inexplicable de momento, o inexplicado. Vamos a escuchar un poquito a Javier, al testigo. Me costó un poco asimilarlo, porque al principio estaba como, pero ¿esto es real? O sea, porque no conozco ningún objeto tecnológico que haga eso. Me resultó increíble, o sea, no conozco ni absolutamente ningún cazarruso que haga eso, no hay ningún dron pequeñito que pueda hacer eso, no realizaba ninguna clase de sonido, era limpio. O sea, cuando di esta vueltecita, ¿cómo se llama? Ferraces, me recordó, no quiero decir que estuviera haciendo eso, pero me recordó, ¿no? Esa vuelta en círculo, como si estuviera, digamos, localizando un lugar, ¿no? Muy curioso. Pero lo que es la integración del triángulo equilátero de bolitas que había debajo, que eran 3, serían los ángulos del triángulo, ¿no? Colgaban la información. Sí. En la esfera, en el orbe que había,
no aumentó el orbe de tamaño, ni se quedaron fuera, sino que se integraron. Y luego el cambio ese de luz, ¿no?, que realiza el objeto, entonces dices, bueno, esto, te quedas un poco en shock. Era un objeto, porque... Era un objeto, o sea, tú distinguías que aquello era algo físico, me refiero. Con una... Sí, era algo físico, o sea, era algo físico porque, a ver, ¿cómo decirlo? Era luz, pero tenía como una textura, ¿no?, un volumen, no es una luz que ves, yo qué sé, no es una farola, ¿no?, porque refulge, ¿no?, tiene esos rayitos que le salen. No, brillaba, pero brillaba esféricamente. Era perfecto, era como si un objeto metálico que diera esa luz, era algo diferente. En ese aspecto sí, iba muy lento, iba muy lento. Luego dio la vuelta más rápida, volvió al punto donde estaba y súbitamente ascendió. Y esos cambios de velocidad, sobre todo partiendo de cero hacia arriba, no hay tampoco ningún dron o helicóptero porque actúa de una forma más paulatina, ¿no? Javier, el testigo, es arqueólogo, está acostumbrado a trabajar con drones, en algunos casos, y más o menos conoce las velocidades que llegan a alcanzar, sabe manejarlo, está familiarizado con el tema dron, que es quizás la posible hipótesis, ¿no?, de este caso, ¿no? Pero él dice que no lo localizaba, o sea, que no podía definirlo como dron porque aquello alcanzó unas velocidades muy rápidas, una aceleración pues indescriptible, y bueno, pues esa unión de tres luces en una, pues tampoco le encuentra esa posible explicación, ¿no? A Javier no lo pude entrevistar en persona, ese es el problema, él vive en Pamplona, estaba allí de vacaciones en La Coruña, por eso decía antes que vivía en Pamplona, que no estaba en Vilanova, pero bueno, la cosa es que lo pude por lo menos entrevistar a través de Skype. Otro de los casos en Granada, el 9 de octubre del año 2014, o sea, hace muy poquito, a las 22:50, una luz blanquecina del tamaño de una estrella sobre la vertical de la Alhambra. Bonito sitio para aparecerse, desde luego. La testigo Rita, pues estaba con su compañera de piso, con Rocío, y con pues algún amigo más, ¿no? La cosa es que, bueno, decide salir a la ventana, fumarse un cigarro, y se queda mirando el cielo, y de repente pues ve que sobre la vertical de la Alhambra aparece pues una luz del tamaño de una estrella que realiza un movimiento descendente y aumenta su tamaño. Ese movimiento que realiza luego vira, o sea, cambia la dirección y se va muy rápido hacia su izquierda, ¿no? Claro, al principio dice, oye, será una estrella fugaz lo que estoy viendo, cuando la vio bajar así, pero claro, de repente ve la estrella y detrás estaba la Alhambra. Cuando ves una estrella fugaz no ves la estrella detrás de la Alhambra, porque se va a caer la estrella fugaz en tu pie al final, no sé. La cosa es que, claro, ella la ve ese cambio de dirección y le llama muchísimo la atención, ¿no? Es posible, y aquí lo pongo, que haya testigos o que pudiera haber testigos desde el mirador de San Nicolás, en Granada. Hay un mirador donde suelen acudir muchas personas, y a las 22:50 no es una hora quizás intempestiva para que hubiera gente allí en octubre, que quizás pues todavía hace buen tiempo, puedes estar allí con tu pareja, con tus amigos, lo que sea, ¿no? Y es posible que quizás haya habido otro testigo. Granada es muy grande y es muy complicado también encontrarlo, pero bueno, quién sabe si el día de mañana encontremos otro testigo que haya visto esto. Y vamos a escuchar a Rita. Pues estaban las dos en el sofá charlando, pero yo estaba justo delante de la ventana, entonces veía toda la vista y eso. Estaba hablando, charlando y de repente, ¿sabes? Miro la Alhambra, tenía una vista de puta madre y yo quiero mirar la Alhambra. Tenía una Alhambra como para no mirarla. Entonces así, en plan, me pongo a mirar y me pongo para decirle, mira, una estrella, he visto una estrella y quiero escribir un deseo, ¿sabes? Porque pensaba que era una estrella fugaz. Sí. Entonces yo estaba y de repente la estrella que he visto hacer aquí no se ha desaparecido porque se ha parado en la esquina de la Alhambra y de repente ha hecho pam, pam, ha hecho esa trayectoria. Entonces que ha bajado en los árboles y después, bueno, más o menos en la catedral. Entonces, no sé, ¿sabes? Yo me puse, que yo en mi cara no sé cuál era mi cara, no sé cómo puede decir, pero cuando ella estaba en plan en los árboles ya era más grande, ¿sabes? Ya he podido mirar mejor, porque de lejos parecía una estrella, pero cuando se han puesto más cerca eran más grandes y era como... de tamaño, a medida
medida que se acercaba. No muchísimo, pero era demasiado grande para ser una estrella, ¿sabes? Era en plan, con una luz, por el centro tenía una luz fuerte, pero blanca. Es que no sé explicarte, ¿sabes? Como una luz de estrella normal. Entonces una luz blanca y que se desenfocaba poco a poco, ¿sabes? Era como un círculo, al centro una luz fuerte y se desenfocaba. Bueno, ya comenta lo de los árboles, porque cuando realiza ese descenso, digamos, ese movimiento, se pone delante de unos árboles y ve que aumenta de tamaño, quizás también porque la tenía más cerca, ¿no? El tamaño original era... Ay, sí, gracias. Bueno, pues ahí está otro de los casos, ¿no? Bueno, ya hemos comentado algunos de ellos, la verdad es que he tenido la suerte de recabar bastantes más. Y bueno, pues a modo de síntesis, pues divagando un poco sobre el tema ufológico, ¿no? Varios temas de los que se me ocurren es que parece ser que se produzcan menos casos, o digamos que esa es la idea que tenemos a nivel general, ¿no? Comentábamos antes que ya no hay medios de comunicación que abran unas noticias con un caso OVNI, no hay periódicos que abran con un caso OVNI, hay un menor impacto en los medios de comunicación y te tienes que ir quizás a lo específico, a lo especializado para conocer pues qué fenomenología hay, ¿no? Hoy en día, qué casos hay hoy en día. Pero eso no significa que no ocurran casos. Muchos de los casos que yo os he comentado son muy recientes. Obviamente no son el caso Manises, no estamos encontrándonos, no vemos a Lerdo de Tejada en su avión encontrándose con aquella luz y teniendo que aterrizar en Manises porque aquello no era una situación insostenible, ¿no? Pero sí que estamos encontrando otra serie de casos. En Latinoamérica está lleno de casos, en Latinoamérica. ¿Qué pasa con los casos de Latinoamérica? Que en muchas ocasiones no se explican con un rigor muy serio, o sea, es decir, no se investigan básicamente, eso es. Quizás aquí en Europa estamos acostumbrados que cuando ocurre un fenómeno tenemos desde hace un tiempo una serie de herramientas y yo creo que una serie de investigadores que investigan el caso y formulan quizás alguna hipótesis que pueda explicar de manera terrenal lo que está viendo esa persona. No solo en el tema OVNI, sino en casos de poltergeist, yo que sé, tenemos a Juanjo Sánchez Oro con el caso Almagro, tenemos muchas cosas, ¿no? Pero quizás en Latinoamérica muchas veces les llegan esas noticias y las publican sin pasar quizás por un filtro o... Esto está que se mueve solo, yo no sé, poltergeist, has ido a hablar, casas de duendes, que se vuelve a caer, en fin, bueno... y bueno, la cosa es que en Latinoamérica hay mucha serie de casos, parece ser que cada vez que, bueno, ahora lo veíamos esta misma semana, en Chile erupciona este volcán y ya se están viendo ovnis, el Popocatépetl, cuántas veces ha aparecido un ovni allí, ya estamos cansados de ver ovnis, y que luego, cuando se realiza una investigación seria o crítica, se encuentra que, pues, respuestas terrenales, ¿no? Tema de bólidos, tema de helicópteros, creo que en Chile era un helicóptero, me parece, ¿no? Protección Civil, ¿no? Algo así. Carabineros. Pues eso. Entonces quizás, hace poquito también, por ejemplo, en Argentina, no se publicó en Argentina, se publicó en México, pero el vídeo era sobre un programa de noticias de Argentina, TN Noticias. TN Noticias es un canal argentino que emite las 24 horas del día noticias. Bueno, es como un canal 24 horas que tenemos aquí en España de noticias, ¿no? En televisión española. Bueno, pues TN Noticias emite las 24 horas noticias y tienen un plató en el cual, pues, detrás se ve la ciudad de Buenos Aires. Desde México apareció un vídeo de TN Noticias en el cual estaban presentando este programa de televisión y aparecía un ovni por detrás de ellos. Ahí va, ¿qué está pasando aquí? Bueno, pues ¿qué pasó? Pues que TN Noticias se enteró del tema y sacó el vídeo original, donde no aparecía ningún ovni, por lo cual estamos otro montaje más. El problema es que en muchas ocasiones esa primera noticia, ese origen de la noticia, ese ovni que aparece en ese vídeo manipulado y bueno, en ese fraude, se viraliza de tal manera que hay muchas personas que quizás por desgana o quizás por muchas ganas de querer ver ovnis,
se quedan con esa primera impresión y no buscan la respuesta. Hay muchas veces que con 5 minutos encontramos la respuesta a muchos vídeos que aparecen en internet. Hay otros que quizá nos llevan media hora, otros quizá nos llevan más tiempo y otros que a lo mejor no le encontramos la explicación, ¿no? Pero sí que está ocurriendo hoy en día que hay un aumento de fraudes, de virales y de bulos. Hay un aumento pues estrepitoso desde hace mucho tiempo. Desde hace unos cuantos años. Desde que la tecnología que anteriormente no teníamos el alcance, pues ahora sí que la tenemos. Hay multitud de editores de vídeo y muchas maneras de realizar fraudes en internet. YouTube además es una herramienta que permite generar una serie de ingresos a las personas que suben esos vídeos y que se viralizan después. Hay personas que suben vídeos en internet totalmente chorras, en los que te das cuenta de que aquello es un fake, aquello es un viral, que no es real, que es un hoax, pero hay muchas personas que luego lo comparten y aquello tiene una multitud de visitas que luego le genera una serie de ingresos a la persona que ha subido ese vídeo. ¿Esa puede ser una de las explicaciones por lo que se ven más virales? Sí, puede ser. Luego me imagino que también habrá otras personas que les gusta hacer estos temas, y hay otras personas también que se dedican a realizar trabajos de cinematografía y deciden pues realizar un trabajo en el cual explican que aquello es un trabajo, que aquello es ciencia ficción, que aquello lo han montado ellos, pero otro viene, coge ese vídeo, lo pone en internet y dice que aquello es auténtico, que vienen los extraterrestres, que ya han puesto el ambipur de limón en las naves y que estamos ya fastidiados completamente, ¿no? Pero bueno, hay que saber diferenciar muchísimo, ¿no? Ese es un problema que quizás tenemos hoy en día. Tenemos por un lado mayor número de herramientas para poder descubrir fraudes y para poder investigar casos, pero por otro lado también eso mismo provoca que se produzcan más fraudes, que es un pez que se muerde la cola, ¿no? Luego las diferencias entre casos antiguos y casos modernos. Los casos antiguos son la leche, o sea, ¿para qué nos vamos a andar con tonterías? Hay casos antiguos que son la leche. Está el caso Manises, está Pascagoula, está el caso de Luis Carballo. Hay una serie de casos que son, ya os digo, la leche, impresionantes. Y hoy en día, pues quizás no tenemos esa serie de casos. Desde aproximadamente finales de los 90 hasta la época donde estamos ahora, 15 años, nos encontramos con una serie de casos que sí son luces, que sí son interesantes, obviamente, para los que nos interesan estos casos, por supuesto, pero no son tan impactantes para la sociedad como los casos que anteriormente ocurrían, y si lo son, en muchas ocasiones son fraudes, destapados y descubiertos. ¿Qué pasa? ¿Esto significa que el fenómeno OVNI en su máximo apogeo ha desaparecido? Pues no lo sé. Puede ser que también la persona o el testigo que viva casos ovnis tan impactantes como los que teníamos antiguamente, hoy en día, pues por vergüenza o por el qué van a decir después de él, no se atrevan a comentarlo. A partir de los años 90, finales de los 80, en España por lo menos, tuvimos una serie de declive de esta fenomenología, en el caso de que aparecieron, en el sentido de que aparecieron muchos frikis, de que aparecieron muchas personas interesadas en ganar dinero a costa de estos temas, Christian Baker, Carlos Jesús, Paco Porras, toda esta gente que sí, lo prefiero a lo de ahora, bueno, y digamos que esta gente creó en la opinión pública pues un rechazo y poco a poco fue marginando esta temática hacia pues los niveles en los que estamos ahora, en los que para informarte sobre estos temas tienes que ir a revistas especializadas, a programas de radio, a programas de televisión, etcétera, ¿no? Al mundo, al medio de comunicación especializado. Anteriormente, pues quizás aparecía pues en otro tipo de programas más generalistas, ¿no? Y luego además, una de las características que me encuentro es que anteriormente se encontraban muchos objetos, es decir, ovnis objetos, con tuercas y tornillos, como decimos, ¿no? Y hoy en día nos encontramos muchos más luces y no objetos. Es decir, ¿es posible que esas luces ya no se acerquen tanto a nosotros como antes, como para no poder ver los objetos, o es que solo estamos hablando de luces?
Pues no lo sé, pero son los casos que, la mayoría de los casos que nos estamos encontrando, por lo menos desde el año 2000 hasta el año 2015, ¿no? En estos últimos 15 años. Casos de abducción también se dan muchos menos. Casos de abducción, anteriormente se encontraban muchísimos casos, Pascagoula ya lo comentaba antes, Bernie Batty-Hill, Villas-Boas, hay muchísimos casos de abducción del siglo pasado, pero de este siglo no me han llegado muchos, por lo menos yo no conozco muchos, de hecho se lo he comentado a varios compañeros y si alguno también ve el vídeo o lo que sea, pues también se lo hago llegar, y es que me gustaría, si algún compañero tiene casos de abducción o casos con objeto, no con luz, que me lo hiciera llegar, porque es que estoy muy interesado en saber qué ha pasado con todos esos casos. Hoy en día prácticamente no ocurren, o por lo menos no nos llegan. Y bueno, pues esas son las diferencias más o menos, alguna que otra más también por supuesto que hay, ¿no? Hablamos antes de fraudes, por poner uno, por estar viendo uno de los fraudes, uno de los hoax, fakes, de esos que circulan en internet. A mí me hizo mucha gracia toda la conspiranoia que se creó con el tema del cometa Ison. Estas imágenes supuestamente son de un satélite chino que estaba grabando en vídeo el cometa Ison. Y estos objetos que aparecen aquí alrededor, donde estoy apuntando, supuestamente son ovnis. Esto funcionó, esto se compartió por la red mogollón. Voy a pasarlo, tampoco nos vamos a encariñar mucho con el tema porque es un fake, ¿no? Es más falso que una moneda de 3 euros. ¿Pero por qué? Claro, ¿qué pasa? Cuando una persona comparte algo en internet y dice, un satélite chino ha grabado estas imágenes, mira los ovnis, se ven de la hostia, joder, qué guay, madre mía, ya quisiera yo que se vieran así. Pero no, ¿qué pasa? Pues que no. Que estas imágenes, decía la persona que había subido este vídeo, se habían grabado con un satélite, con un radar del satélite Tianlian 1 chino, ¿vale? Y parece ser que este satélite Tianlian 1 es un satélite de telecomunicaciones y no tiene como función observar cometas. Además, es imposible que desde un satélite, en este caso, y enfocando al cometa Ison un objeto en movimiento, se realizara, o sea, se captara tanto detalle de este cometa. Como pongo aquí, Miguel Gilarte Fernández, director del Observatorio Astronómico de Almadén de la Plata y presidente de la Asociación Astronómica de España, comentaba que a fecha de hoy, cuando hablábamos del cometa Ison, y la distancia en la que se encuentra el cometa Ison, no es posible ver con tanto detalle el núcleo del cometa, ni los telescopios terrestres ni espaciales tienen suficiente resolución como para ver con detalle un objeto de 500 metros de longitud en la superficie de Marte, que es muchísimo más grande que el cometa Ison, y que además hizo falta mandar naves a las proximidades del cometa Halley para poder detectar algunos detalles de la superficie del núcleo, y pasaron solamente a 595 kilómetros del núcleo del cometa, con lo cual un satélite de telecomunicaciones chino desde la Tierra, en el momento en el que captaron, supuestamente, porque no las captaron, estas imágenes, era imposible que captaran esto. Este es uno de los fakes, hay 20.000, ya hemos comentado antes, y hay que tener mucho ojo con esto. Una cosa es lo que decía al principio, una cosa es que queramos creer, que nos guiemos por ese cartel de I want to believe, de Mulder. Todos queremos creer, yo creo que todos queremos creer. Todos los que nos dedicamos, nos interesamos por estos temas, no estamos aquí porque no nos interesen. Estamos aquí porque nos interesa mucho y ojalá estuviéramos hablando, por lo menos hablo de mí, ojalá estuviéramos hablando de naves extraterrestres, de la confirmación de la existencia de una vida inteligente más allá de este planeta, ¿no? En este planeta todavía está por confirmar lo inteligente, estamos ahí en ello, pero fuera del planeta, ojalá pudiéramos confirmar esa existencia y pudiéramos confirmar que hay una civilización más avanzada, benigna por supuesto, porque si es maligna la hemos cagado, y que pudiéramos, sería obviamente el descubrimiento más importante del planeta, por lo menos hasta la fecha. Pero no nos podemos dejar llevar por ese entusiasmo, por ese... no podemos cegarnos por nuestras ideas, tenemos que tener sentido crítico, si no es imposible que avancemos en este tema. Ya os lo digo, a mí me encantaría creer muchas cosas, o sea, pero me gustaría confirmarlas. Si no las confirmo, yo no puedo el día de mañana
a presentarme ante la comunidad científica y decirles, señores, hemos visto el primer extraterrestre de Marte. Ojalá pudiera pasar eso el día de mañana. Pero tenemos que tener una serie de pruebas, si no, nunca vamos a ser tomados en serio, nos van a tomar como frikis, nos van a relegar a la marginalidad como estamos hoy en día. Tenemos que seguir trabajando, tenemos que seguir buscando, tenemos que seguir confirmando todo lo que nos llega, por supuesto. Y demostrarlo, ojalá podamos demostrarlo algún día y podamos decir que lo que estamos viendo, lo que están viendo los testigos sean seres de otros mundos. No tienen por qué ser necesariamente extraterrestres, tienen muchas hipótesis, por supuesto, ¿no? Pero podamos encontrar, por fin, quizás la respuesta a los fenómenos ovnis y a su procedencia. Así que muchas gracias a todos. Muchas gracias, David. Nosotros tenemos un poquito de tiempo todavía. Sí, pues si quieren hacer preguntas. Hacer alguna preguntita. Yo antes de eso, hay una cosa que me ha llamado la atención de tu charla. Ya entiendo por qué no he visto nunca un ovni. Porque me muevo mucho, puede ser, ¿no? Por una razón. Si te das cuenta, en la mayoría de los casos han dicho, cuando salió a fumar un cigarro, vio el ovni, por no fumo, lógicamente no se pegó. Entonces, he cogido un dato muy interesante. Tienes que fumar para ver ovnis, ya está. Ya sabéis, tenéis que empezar a fumar para poder ver. No, y yo fumo, pero no veo, o sea, que es que yo, no sé, me lo voy a dejar. Claro. Pero bueno. Era un ovni cigarro, ¿no? No hay ninguna forma de cigarro, efectivamente. Pero bueno, si tenéis alguna pregunta. A mí, la verdad que está reciente lo que has dicho, yo sí estoy totalmente de acuerdo en lo de los fraudes. Pero mi pregunta es ¿por qué no se aplica el mismo criterio con las imágenes oficiales? Por poner un ejemplo, los aviones supuestamente que se estrellaron contra las torres pueden estar tratados de la misma manera y con mucha mejor tecnología que las que se tratan en los vídeos normales y nadie dice nada y nadie lo critica, igual que se critica el fenómeno, por ejemplo. Yo soy partidario de que se tiene que investigar todo, ya sea oficial o extraoficial. Soy partidario, yo personalmente, soy partidario de que eso se hizo con 20 segundos y se montó. Pero bueno, eso es... Pero los testigos de claro. Bueno, eso es otra historia porque muchos fueron preparados, eso hay que verlo en el contexto, ¿no? Ahora no viene de cuento. Es cierto, es se puede cierto. hacer perfectamente el montaje, concretamente en el tema de los aviones, y todo el mundo lo ha visto como normal, nadie lo critica, nadie dice que es posible que sea un fraude, y pasa como lo normal. Mira, el muñeco, la luz que sale ahí parece el muñeco del inocente. Mira, en el caso del 11 de septiembre, yo soy un conspiranoico en el tema del 11 de septiembre. Yo creo que no todo lo que contaron allí es realidad, pero no sé si me llego a atrever a que aquello fue un montaje lo del avión. Me baso en lo que decía precisamente Juanjo, ¿no? Los testigos, ¿no? Sé que hay testigos que también han dicho que escucharon explosiones en la parte de abajo del edificio. Es cierto. Y también me llama mucho la atención que un terrorista que va en un avión que se estrella contra las Torres Gemelas y que se quema a no sé qué temperatura era, pero era una barbaridad de calor la que hacía en el momento de esto, pueda luego encontrarse su pasaporte de manera intacta en el suelo. A mí eso por supuesto que no. La atención de 14 pilotos que supuestamente 8 sigan vivos en su país. Bueno, a mí ya te digo que esas cosas pues me llaman la atención y me hacen pensar, yo creo personalmente, pues que no nos contaron toda la verdad. No me atrevo quizás a decir que aquello fue un autoatentado o lo que sea, pero sí que es cierto que yo pienso que no nos contaron toda la verdad, que hay una serie de cosas que no nos han contado. Pero bueno, estamos hablando de ovnis, tampoco nos vayamos a las conspiraciones. Lo que quiero decir es que se va a saco contra determinadas cosas y con otras, o sea, se traga la paja y se olvida la viga. Pero es que es cierto que hay que ir a saco con todo, ya sea oficial o extraoficial. Yo creo que, de todas maneras, es cierto que en muchas ocasiones lo oficial ya ha sido investigado previamente. Nosotros tenemos una serie de conocimientos limitados. O sea, yo no sé editar vídeo, no soy una persona experta en eso. Me tengo que fiar de lo que me diga un experto en eso. Si un experto en eso me muestra una imagen oficial previamente analizada por ese experto, yo me tengo que creer al experto antes que al youtuber que... Yo llego a ver 2 vídeos en internet por expertos demostrando cómo en 20 segundos se puede montar todo eso sobre el... Pelos y señales, estaban en inglés, yo no recuerdo dónde están, pero era aparte de otra historia. Pues ya te digo, yo creo que hay que investigarlo todo, ya sea oficial o extraoficial, confirmarlo. ¿Alguna...? Bueno, ¿alguna otra pregunta? Respecto al número de casos
comentado antes que parece que hay imágenes de luces difusas muchas veces y que no. Yo tengo un caso que me han mandado en el que se ve un objeto metálico, no se llama los tornillos, se ve el... Sí, bueno, lo de tuercas y tornillos será por una manera de hablar, obviamente. Es metálico y además que ves que no eso. Tengo un par de cosas que si quieres te lo pasaré. Sí, por supuesto. Bueno, los de Adamski se veían los tornillos. ¿Los de? Los de Adamski se veían los tornillos. Los de Adamski, sí, es cierto. Pero es un caso del siglo pasado, ¿no es de bueno, eso? No, claro. Sí. El hecho de que al hablar de tuercas y tornillos es en plan simbólico, ¿no? Es realista. Sí. Adamski se veían, pues eso, el trozo de chapa y los tornillos sujetando. La antena porque era la parte superior de una lámpara. Claro. Bueno, al grano, la pregunta. ¿No crees que también el masivo número de fakes y de youtubers que hacernos una mención aparte, que venden mentiras, aparte de algunos programas, sobre todo algunos que va a hacer ahora una convención el 5 de mayo, GNG, que también se nutren de ese tipo de cosas? ¿No crees que precisamente el gran número masivo de fakes es lo que hace que se oculte también un poco entre toda la paja los pocos casos que pueda haber, ¿verdad? Sí, claro, por supuesto. Es que es mucho más complicado. A ver, tú imagínate que eres... Sí, yo me pierdo ya en YouTube. Claro. Es que tú imagínate, pues eso, que eres un tío que dices, pues oye, a ver qué casos me llegan, a ver si investigamos. Y te llegan 100 casos falsos y uno auténtico. Pues claro, es mucho más complicado porque tienes que ir 100 casos uno a uno, investigándolos todos, o fijándote previamente en todos, hasta que encuentras uno. Si te llegan 1000, como es que últimamente salen 20.000 casos, o sea, una barbaridad de casos fakes, pues es que es muchísimo más complicado, claro, te están entorpeciendo la labor de poder investigar seriamente. Es un problema, claro que es un problema, por supuesto que sí. Aparte de que ya sea ético o no, engañar a la gente realizando un fake de un vídeo para ganar dinero, por supuesto. También puede ser que hoy en día nuestra tecnología avanza más rápido que nosotros mismos. Muchas veces a lo mejor te mandan un vídeo con toda la buena fe del mundo, tú estás viendo un punto, pero realmente, bueno, mientras estábamos hablando tú lo del Harry, estaba buscando un despegue para ponértelo luego, y salía un tío que en su casa se ha hecho 5 aviones de despegue de verticales para él solito, o sea, 5 aviones, que se los ha hecho el casero. Joder. Y, ¿qué quieres que te diga? Pero un avión que pesa, o sea, un dron que pesa 120 kilos, como máximo, meto un motor con un empuje de 5.400 kilos de empuje y le hago despegue vertical y luego le varío toberas y eso es un misil. O sea, es un misil. El tío que lo está viendo en tierra dice, es que he visto un punto que pasó de 0 a 100 en décimas de segundo, y es cierto. Claro, es que eso es lo que comentaba antes, o sea, los errores de percepción están ahí. O sea, es lo que te decía, hay gente preparada en el sentido de que es conocedora de una serie de tecnología que quizás otros no tienen ese acceso o no se han molestado en investigarlo o no han tenido la oportunidad o no han querido investigar esa tecnología, pero que está ahí, que es terrestre y que puede ser un error de percepción nuestro, por supuesto. Es una posibilidad, por supuesto que sí. El error de percepción, fíjate que claro, el problema surge cuando esa persona que ha tenido una percepción puede haber tenido la que quiera, la tiene que explicar. Claro, ahí claro. es donde se da principalmente el gran problema en el testigo, que él te cuenta las cosas en función de cómo él las ha vivido y con los precedentes que él ha tenido. Claro, una persona que está preparada a nivel aeronáutica te puede dar unas explicaciones que una persona como yo, que lo más parecido a un avión que he visto es eso en el que me monto y me lleva, claro. Pues evidentemente lo que yo diga no tiene el mismo valor. ¿Por qué? Porque evidentemente yo lo voy a decir en función de mi experiencia. Claro. Por lo tanto voy a alterar la realidad del fenómeno. Eso temo que es algo muy habitual, sobre todo en procesos psicológicos. Sí, y aparte es que es lo que decía, o sea, no significa que el testigo te esté engañando, simplemente es complicado para un testigo también explicar lo que ha visto, ¿no? Y más cuando es algo desconocido por esa persona, obviamente. Para él, claro. no tiene precedentes con los que valorar. Claro, efectivamente. ¿Alguna preguntita más? David, ¿tú qué me querías preguntar, Cueva? Bueno, a ver, pues te voy a preguntar lo que te he comentado fuera. ¿He sido honesto? Sí, vale. me daría un poco el factor. Es una coña que nosotros. Sí. No, ya preguntaba en serio, porque bueno,
hay un fenómeno que lleva, digamos que, explotando a título incluso mediático o más mediático que algunos de los casos que has comentado, de referencias a los casos quizá más clásicos, más conocidos, como ese movimiento de la exopolítica, ¿no? Que cada vez tiene más protagonismo, cada vez tiene más youtubers, cada vez tiene más seguidores, cada vez tiene más divulgadores en ese sentido. ¿Y cuál es tu opinión en base a este movimiento y en lo que puede afectar o no a lo que podríamos considerar una ufología más seria o que tenga que ver más, digamos, que con lo que conocemos como investigación ovni, siguiendo unos cánones? Ya no me refiero a cánones científicos, sino simplemente a reporterillos como los que pues, podemos llevar a cabo tú y algunos otros compañeros. ¿Los reptilianos sí o no? No, a ver, yo no me creo nada. Me ciño a las mismas palabras que dijo Juan José Benítez en la presentación del Día del Relámpago cuando Rafael Palacios le hizo esa misma pregunta, ¿no? Yo no me creo nada, sinceramente, de la exopolítica. Una cosa es que te cuenten un avistamiento que has tenido. O sea, es un avistamiento que has tenido, has visto un ovni, has tenido un encuentro del tercer tipo. Y otra cosa es que te digan, no, mira, es que yo me he enterado a través de un agente de la CIA que ya está retirado, pero que no lo quiere decir porque por si acaso lo pillan y lo degollan, que lo ha dicho a través de una página de internet que tiene 3 millones de visitas al día, así casi nadie para que no lo pillen, que me ha contado que acaba de tener acceso a unos documentos en la que dicen que hay una serie de extraterrestres que trabajan con los humanos y que nos tienen esclavizados desde hace milenios. Pues hombre, sinceramente, me cuesta de creerlo, la verdad. O sea, a ver, obviamente todo es debatible, ¿no? Pero es muy complicado que un agente de la CIA retirado cuente algo para que no lo pillen, cuidado, en una página web que tiene 3 millones de visitas. O sea, es muy como contradictorio, ¿no? Por supuesto. Y bueno, pues es que realmente no sé, a mí me parece ciencia ficción. O sea, mira, recomiendo un artículo de Juanjo Sánchez Oro de este mes en la revista Enigmas. Compañero de la revista Enigmas. Hay un razonamiento que a mí, leyendo a David Icke, él dice que todo lo que es Internet es fruto de la conspiración de los Illuminati. Claro. ¿Por qué? Porque a través de Internet nos quieren manipular, entonces ellos quieren controlar toda la información y de esa manera que no podamos dar el salto de conciencia. Bueno, eso David Icke lo dice en Internet. Entonces es sorprendente, o él forma parte de la tapadera, claro, porque si es famoso David Icke es por toda la difusión de su información a través de Internet, porque sus vídeos se publican en Internet, porque da conferencias online a través de streaming en Internet. También se supone que todo el tema de las editoriales está en manos de las grandes familias que dirigen y conspiran en nuestro mundo, y José Luis Camacho acaba de publicar con Planeta. Entonces, claro, son estas cosas que no entiendes muy bien si estás denunciando y en el mismo medio que denuncias es el que te ayuda para promocionar. Son secretos a voces, es extrañísimo, o sea, entonces yo no sé hasta qué punto esta gente, como tú dices, arriesga la vida cuando todo el mundo sabe dónde están, toda esa información se difunde y esos grandes secretos al final los puede conocer todo el mundo cliqueando desde su casa. Sí. Pues claro, dejan de ser tan secretos, secretísimos, ¿no? Claro. Entonces es una información que no sabes si ellos mismos te están desinformando. Entonces, ellos están conspirando, están ayudando a la conspiración, están revelando la conspiración. Y aparte... Quiero decir, lo que pasa es que en este mundo unas conspiraciones se contradicen con otras y no hay ningún problema, todo vale. Yo nunca he llegado a entender muy bien eso, cómo puede funcionar. Y aparte que hay un tema, David comentaba pues que si eso entorpece a la ufología, ¿no? Y yo pienso que sí, o sea, yo pienso que eso entorpece muchísimo al análisis ufológico. Pero ¿qué pasa? Yo quizás no lo vivo desde el punto de vista del usuario que está en su casa y de repente ve, porque me dedico a estos temas. Yo desde mi punto de vista lo veo separado, obviamente. Veo por un lado ufología y por otro lado la exopolítica. Que quizás la exopolítica lo relaciono más que con la ufología, con las conspiraciones, con esos temas, ¿no? Con la conspiranoia. Pero es cierto que en muchas ocasiones, pues... relaciona con extraterrestres, claro, con ovnis, claro, por eso es lo que iba a decir. En muchas ocasiones también lo relacionan con extraterrestres, con ovnis, pero es que claro, las informaciones que dan me parecen, pues no sé, un tanto absurdas. Yo recuerdo una con David, además, que la comentábamos en Tras los Límites, un ciclista, ¿no? Que vio un
un reptiliano que dio un giro de, ¿cómo era? 265 grados, ¿no? Eran aproximadamente. Claro, o sea, una serie de informaciones un tanto absurdas, que es cierto que la ufología, el fenómeno ovni es absurdo, también hay que decirlo, pero la exopolítica quizás que roza la ciencia ficción, por no decir que la toca directamente. Entonces, la exopolítica lo que viene a decir es que hay probado ya un contacto de humanos con extraterrestres y que hay incluso, bueno, pues una serie de convenios a nivel personal entre, bueno, pues grandes altos cargos de la Tierra con otros seres de otros planetas. Sí. O sea, la exopolítica en sí mismo hace referencia directa a esa civilización extraterrestre, ¿no? A Expediente X, efectivamente. De todas maneras, fíjate, es que hoy en día es curioso que hablamos de la exopolítica como si fuera algo relativamente reciente. Vamos a ver, Alansky ya empieza a decir los pactos existentes de los rubios altos guapos de ojos azules con el gobierno americano para vendernos aquel sistema de que lo que quería era salvarnos de la bomba atómica y todas esas cosas. Mensaje que unos meses antes había salido en la película de Ultimátum a la Tierra, pero no suele, precisamente dio el mismo mensaje, pero la gente no suele asociarlo. Yo es que soy un conspiranoico. Es curioso que esas ideas a lo largo de todo el tiempo, vamos a ver, las cacerías de supuestos ovnis que se estrellan en medio del desierto y que van recogiendo trozos por todas partes, siempre se ha hablado luego del acuerdo existente entre los grises que recogieron de aquellas naves con el gobierno americano para que, bueno, se llevaran a las personas que les vinieran bien para hacer todo tipo de pruebas, experimentos y demás con ellos. Pero vamos, es que cuando ahora hablamos de estas cosas que salen en internet, claro, antes salían de otra manera y era en televisión. Yo me acuerdo de un documental que se hizo muy famoso en los años 90, en el cual curiosamente salía un ex agente de la CIA que había estado en contacto con los grises y que él salía directamente, la típica situación, sentado de espaldas y a oscuras y hablando. O sea, no le alteraban la voz, daba igual, porque claro, como estaba oscura ya no le conocía nadie, ¿no? Pero bueno, son esas cosas, ¿no? Y el tío empezaba a hablar, y claro, una de las grandes pactos que se había hecho con el gobierno americano era que el gobierno americano les daba toda la cantidad de helado de fresa que eran capaces de comer porque les encantaba. No estoy de coña, ese documental existe. Bueno, ese documental es surrealista. Si consigo localizarle, que creo que le tengo en casa, es buenísimo, porque claro, hay empieza en el cual sale uno de una televisión diciendo, bueno, supuestamente le enfocan de cara con el micrófono y el tío diciendo, y estoy viendo cómo la nave desciende y se posa en el suelo y es impresionante, no sé qué. ¡Qué mierda de cámara, joder, da la vuelta! Que la queremos ver todo. Y se tira así, lo menos 3 minutos, diciendo lo maravilloso que es el aterrizaje. O sea, ya que estamos hablando de que es que este rollo, o sea, ya viene de hace años. Lo que pasa es que, claro, se va adaptando a los medios existentes, y no hay más. Entonces ahora la gente te lo mete ahí, o en su día te vendían el documental, que luego te lo encontrabas en todo eso. Yo le tengo grabado de Televisión Española, o sea, no estamos hablando de que fue una cosa comprada en Inglaterra. El experimento de la guerra de los mundos de Orwell fue otro experimento igual. Más o menos. Pero es que mientras tienen a la gente entretenida con eso, el 99% de la gente está no, pero bueno, mira, ahí yo creo que es que... Y lo que no te habla ninguno es de la verdadera tradición. Lo que tenemos que también ver es una cosa, la gente necesita cierto tipo de cosas. Porque vamos a ver, si la guerra de los mundos de este señor, H.G. Wells, la adaptación que hizo para la radio y consigue el resultado que consiguió con personas saliendo a la calle, con miedo, con toda aquella movida, cuando cada 10 minutos en el sonoro se decía que aquello era una representación de la obra realizada por H.G. Wells, o sea, todo el tiempo se está avisando de que es una representación a nivel radiofónica de la novela. Entonces, ¿cuál es el problema? ¿Que hay una manipulación a la gente o me callo lo que pienso de la gente?
Y también que se han modificado porque luego te vas a los datos y tampoco fue tanta gente, no fue todo Estados Unidos. No, vamos a ver. Fue en Nueva York una parte. El mito ha ido engordando, cuando tú luego ves las verdaderas cifras de las cosas, la cosa no fue para tanto. Lo que pasa es que, bueno, que hay que reconocer que las leyendas lo bonito que tienen es que con el tiempo se engordan solas y lo que en un momento determinado, pues, hay una historia, pues bueno, que pudo afectar en Estados Unidos a lo mejor unas 1.500 personas, que es, como si hablamos aquí, que han sido a 100 personas, ¿me entiendes? Pues ha ido engordando. De todas maneras, Estados Unidos siempre hay que tener en cuenta que es un país bastante curioso, porque igual que tiene un nivel cultural muy desarrollado, el otro extremo también está mucho. Y hay una anécdota que yo suelo contar que define bastante esto, y es que cuando sale la primera tira en el periódico de Superman, hay 357 denuncias. Se ha reiniciado solo. Los Anunnakis. Hay 357 denuncias en la policía de gente que se decía que había visto a Superman. O sea que Estados Unidos es Estados Unidos. Claro, eso pasó, por ejemplo, en Bremen el año pasado, ¿no? Multitud de testigos que dice que están viendo algo extraño, policía que incluso está viendo algo extraño. Yo recuerdo que el año pasado se le dio mucho bombo, ¿no? al caso al ovni de Bremen, ¿no? Y decían que había mantenido ese ovni durante 3 horas, estaba ahí estático delante del aeropuerto de Bremen, cuando realmente había estado 15 minutos. Yo contacté con un compañero, con Dennis Kimstein, alemán, que además también me hizo llegar un caso muy interesante de Oskar Linke, ¿no? Y la cosa es que él me comentaba, claro, que él desde allí, desde Alemania, pues estaba investigando el caso y decía, no, es que la gente primero vieron un avión, los policías vieron un avión, que además seguía la misma línea que el Fly Radar, realizaba un movimiento nada anormal, en la torre de control vieron una extraña luz, sí, es cierto, vieron una luz no identificada en ese principio, o sea, en el principio, y que luego pues decidieron cerrar el tráfico aéreo porque había un objeto desconocido. En 15 minutos ese objeto desapareció, pero igualmente retrasaron muchos vuelos y se mantuvo el espacio aéreo protegido precisamente por eso. Pero no es que estuviera 3 horas ahí el ovni. Y además también este compañero descubrió que muy cerquita del aeropuerto de Bremen hay un parque donde se realizan, donde van muchos niños, donde va mucha gente a realizar con los avioncitos, aeromodelismo y drones y tal y pascual. Entonces, claro, que alguno de ellos haya dicho, voy a hacer la gracia y voy a ir al aeropuerto, voy a aterrizar allí, pues es muy probable. Se vaya a ir. El otro día un conocido mío fotógrafo se le perdió el dron. O sea, pues mira, se fue directamente, dejó de obedecer al mando y perdió el dron y la cámara Nikon. Que vaya, que eso duele, ¿eh? Eso duele. Eso duele. Hay que tener en cuenta que un dron en un momento dado que pues se puede ir y se puede ver. Claro. Las centrales nucleares Como de tiene Francia, luces, muchas de referencia y más. Claro. ¿Qué? Las centrales nucleares de Francia del mes pasado, de ya 3 o 4 meses. No estoy... No lo conozco, ¿no? Están sobrevolando las centrales nucleares de Francia cada 2 por 3. ¿Y los centrales? Bueno, pero eso creo que no se engloba dentro del término ufológico, pienso. Creo que es otra cosa y... No sé. Ella comentaba una cosa, que es que ella decía que hay, ¿no?, que eran unos ovnis que monitorean los chemtrails, ¿no? A ver, es que yo creo que eso se sale fuera de la ufología. ¿Por qué? Porque en la ufología tratamos de explicar el origen del ovni, pero no a qué vienen aquí. Hombre, obviamente, primero tenemos que saber qué es para luego saber qué está haciendo. O no, o quizás podemos ver qué está haciendo y luego pues llegar a ver qué es, ¿no? Pero realmente el tema de las chemtrails yo lo separaría de la ufología, la verdad. Aparte de una cosa, lo que estaba diciendo Fede y lo que ha comentado él, a ver, hace 3 meses, hace 4 meses también depende de quién haya sacado esa imagen. Puedo decir que para mirar las toberas antiguamente sube un tío, hoy sube un dron. O sea, hoy sube un dron. Hoy se pone un tío abajo y dice, hay que ver cómo está la tobera 4 del reactor 2, a ver si que se hace un tío así con un dron, enciende luces y desde encima parece que se ha hecho de día, sobre todo si es de noche. Es que ha colgado el vídeo, lo que ha colgado es un dron de... Es que el tema dron es... Y de día, lo hacen. ¿En qué altura?
puede subir un dron. ¿A qué altura? Pues hay drones que suben hasta los 4 kilómetros de altura, los pequeñitos, y hay drones superiores que llegan a volar a altura estratosférica, porque ya no se usan globos de helio para ciertas cosas, ahora se usan drones. Claro, es que es lo que comentaba antes, ¿no? Han cargado un dron de 9 millones de dólares a Boeing. Bueno, es que es lo que comentaba antes. Tenemos... El X-37 de Boeing, lo primero que se hizo fue un dron. Es un avión que supuestamente va a hacer turismo estratosférico. La maqueta que ya se ha probado y que se ha llegado a altura de vuelo mide lo que un coche familiar mide. Con eso puedes hacerte una idea a qué altura vuelan ya los drones. Vuelo estratosférico. Por encima de los 27 kilómetros. No, es que en esto sin duda es lo que él comentaba antes, que el avance de la ciencia tal como va muchas veces hace que los demás no sepamos. Claro, es que es eso, los avances tecnológicos por un lado son buenos y por otro son malos a la hora de investigar la ufología. ¿Conoces a Santiago Martínez de Casares de Cantabria? Santiago Martínez de Casares. Que sube vídeos, pues dice que en esa zona hay muchos avistamientos de ovnis. En Cantabria tenemos a Miguel Ángel Ruiz, un compañero nuestro que además le interesa bastante la ufología, pero no me ha comentado nunca... Está en el Facebook. Pues luego lo buscaré. ¿Es una persona que graba o que...? Graba todos los días. Bueno. Y tiene unas fotos, vamos... Lo buscaré. Mucha gente. Yo incluso he ido a verlos. Ajá. ¿Y los has visto? Sí. Pues nada, lo buscaré. Sí, no, ahora cuando acabemos lo junto, por supuesto. Bueno, ¿alguna pregunta más tenéis? ¿O le dejamos que se vaya al segundo cigarrito? Yo creo que sí, que nos vamos a ir todos al cigarrito. Bueno, muchas gracias por haber venido. Gracias.